El viento tenía dientes, no el mordisco juguetón del otoño, sino la mordida profunda de algo que quería matar. Afuera, el cielo nocturno era una bóveda de estrellas tan brillantes y frías que parecían arder. Cada una era un diminuto hogar lejano que no ofrecía calor a quienes estaban abajo. Dentro de la casa larga, Asa se movía con una urgencia práctica. Revisando por última vez los preparativos de la noche, la pared de maderaviento necesita más ramas de abeto empaquetadas a lo largo del alféizar, dijo Asa. Con el aliento plateándose en la luz de la lámpara, Keto la sintió. Y el Mayo R ya estaba cargando las ramas que habían cortado para noches como aquella. Esa era la noche sobre la que los ancianos habían advertido durante semanas. El primer frío verdaderamente mortal del invierno. La noche en que los desprevenidos quizá no verían el amanecer. Asa repasó su inventario mental, como hacía cada tarde después de la luna de la cosecha. Reservas de comida colgadas y selladas contra los roedores han comprobado en barriles de agua llenos, y cubiertos han comprobado en combustible. Extra apilado al alcance del hogar central han comprobado encerrado en su establo de invierno. El calor compartido de cuerpos humanos y animales servía de muro contra el frío han comprobado en el rincón más lejano. Su hija trabajaba sin cesar en el telar, los dedos moviéndose por memoria en la luz tenue. Los ojos de la niña se desviaron hacia la pequeña lámpara de hierro que tenía apenas suficiente aceite de pescado para iluminar su labor. Aceite que debía durar hasta la primavera, racionado como todo lo demás en estos meses de oscuridad en la entrada. El más joven colgaba la cortina de piel de foca, asegurándose de que el borde inferior quedara bien ajustado al umbral. El pánico desperdicia calor. Se movía con la economía lenta que Asa les había inculcado desde la luna de la cosecha a 200 metros, tierra adentro, en un claro rodeado de pinos. Thorvald realizaba su propia inspección. Su asentamiento era más pequeño que la granja costera de Keto. Solo 3 casas largas agrupadas al borde del bosque, pero el ritual era el mismo. Revisar el techo en busca de huecos por donde pudiera huir el calor. Asegurarse de que el agujero de humo pudiera cubrirse rápidamente si comenzaba a nevar. Contar y recontar las reservas que debían sostenerlos durante los meses siguientes en Ragnold. Se movía entre las plataformas de descanso, comprobando que cada persona tuviera suficientes capas de lana y piel. La plataforma de los niños necesita más paja debajo, dijo en voz baja. El suelo les roba el calor, en aquella noche pondría a prueba todo el trabajo del verano. La naturaleza revelaría cualquier fallo en la planificación, cualquier defecto en la preparación. La noche no podía fallar en uno en donde está realmente el norte. Aquí va la primera verdad. El norte no era un punto fijo en un mapa, cambiaba con el mar, la altitud y la luz del día. Los mapas modernos hacen que las tierras vikingas parezcan uniformemente heladas. La realidad del terreno era una escala variable de problemas. La granja de Kettle estaba en la costa occidental de Noruega, templada por la deriva del Atlántico Norte. Una extensión de la corriente del Golfo. Los inviernos eran oscuros y tormentosos, más que estrictamente árticos. Allí, sobrevivir significaba derrotar la humedad, tanto como el frío. La arqueología lo confirman zanjas de drenaje excavadas alrededor de las construcciones, grandes cobertizos para barcos para proteger las naves de los temporales, y almacenes organizados para mantener los bienes secos. No solo descongelados. No tememos tanto al frío como a la humedad, decía Ketil a sus hijos. El hielo tiene reglas que puedes aprender. El agua encuentra cada debilidad en contraste. El asentamiento interior de Thorvald, cerca de la frontera noruego-sueca, enfrentaba un invierno completamente distinto. Un clima continental, encerrado en heladas constantes desde principios del invierno hasta la primavera. La nieve llegaba al pecho de un hombre y las temperaturas caían mucho más que en la costa. Una vez que la nieve se asentaba, aislaba el suelo y los viajes cambiaban a trineo y esquí. Las casas se construían sobre cimientos más firmes para resistir el levantamiento por heladas. Las pilas de leña crecían más, y las reservas de comida debían extenderse durante largos periodos de aislamiento. En la latitud importaba tanto como la distancia al mar. En la granja de Ketil, el sol invernal aún salía, aunque apenas por unas horas. Más al norte, en Lofoten, donde se alzaba el gran salón del caudillo en Borg, el sol desaparecía por completo durante semana. Excavaciones allí revelaron enormes viviendas. En el salón tenía más de 80 metros, con espacio para personas, animales y provisiones suficientes para soportar un aislamiento total. Islandia añadía otro desafío. Las sagas recuerdan la escasez de madera, y la arqueología lo confirma. Los colonos construían casas de muros de turba usando piedra y madera a la deriva como estructura, sacrificando altura por aislamiento y dejando que la propia tierra conservara el calor. Las leyes también registraban estas diferencias. La ley Gulathing, que gobernaba gran parte del oeste de Noruega,
reconocía las necesidades regionales y las realidades del invierno. Algunas cláusulas asignaban el mantenimiento a lo que importaba localmente en la costa, el cuidado de señales marítimas y desembarcaderos. En el interior, mantener transitables los caminos y puentes de invierno. La ley en sí reconocía que las estrategias para sobrevivir a la estación oscura variaban incluso dentro de un mismo reino. Lo que unía estos paisajes era el ritmo de luz y oscuridad. Independientemente de la temperatura, cada comunidad enfrentaba la retirada del sol. A medida que el otoño declinaba, los días se contraían con velocidad inquietante. A mediados del invierno, incluso en la Escandinavia meridional, solo había unas 6 horas de luz. Esa compresión de luz lo moldeaba todo en ciclos de trabajo, recolección, viajes, y como los hogares mantenían el ánimo. El invierno se medía de forma diferente al verano, y las comunidades nórdicas construyeron herramientas culturales para sostener la mente durante los meses oscuros. Trabajo agrupado junto al hogar, historias y canciones, visitas, cuando el clima lo permitía, y más tarde horas eclesiásticas que marcaban la noche. En resumen, el norte nunca fue un solo lugar, sino un conjunto cambiante de condiciones en costa o interior, frío húmedo o seco, luz breve o inexistente, y las familias sobrevivían leyendo qué norte les tocaba vivir. Anatomía de una casa larga. La casa larga nórdica no era solo un edificio, sino una máquina de supervivencia que equilibraba retención de calor, manejo del humo, espacio para personas y animales, almacenamiento y trabajo invernal bajo un mismo techo. La casa larga de Kerol coincide con los tipos noruegos del oeste del final de la era vikinga, encontrados en excavaciones. Unos 30 metros de largo y 8 metros de ancho en el centro, con muros largos suavemente curvados para desviar viento y nieve. La base eran cimientos de rocas que levantaban las vigas sobre el suelo húmedo. Las paredes medían unos 2 metros, construidas en estilo de postes y tablas en postes verticales, con tablones horizontales. Las grietas se calafateaban con musgo, pelo, lana y arcilla, materiales orgánicos que necesitaban renovación al compactarse. Un patrón visible en capas de reparación en sitios como Borg en Lofoten. Una casa debe respirar, decía Asa a su hijo menor mientras presionaban musgo fresco en las juntas abiertas por las lluvias de otoño. Demasiado cerrada y el humo nos asfixia. Demasiado abierta y el viento nos roba el calor. El techo era el problema más difícil. Las casas largas vikingas no tenían chimeneas. El humo de los hogares centrales subía hasta la ventilación de la cumbrera. Las familias regulaban esa abertura en mal tiempo con tablas o cubiertas, equilibrando ventilación y calor. La nieve sobre el techo actuaba como aislante, pero los deshielos de primavera provocaban filtraciones. De ahí el ángulo moderado del techo, lo bastante empinado para expulsar el agua, lo bastante llano para sostener la nieve aislante. Dentro, la casa estaba dividida en zonas más que en habitaciones. A lo largo del eje central había 2 o 3 hogares en una casa de ese tamaño, visibles arqueológicamente como bandas de carbón, arcilla enrojecida y ceniza. Alrededor de ellos se desarrollaba la mayor parte de la vida invernal en cocinar, artesanía, cuidado de niños, reparación de redes y herramientas. Carne y pescado podían ahumarse y secarse desde las vigas, y la capa de humo ayudaba a ahuyentar plagas. La privacidad era mínima. Las plataformas para dormir corrían junto a los muros, elevadas medio metro para escapar de las corrientes del suelo. La ropa de cama descansaba sobre tablas y arcones. Cortinas simples daban una separación simbólica, pero la familia dormía mayormente a la vista unos de otros. La casa larga de Thorvald seguía la misma lógica con variaciones regionales, más troncos partidos donde las tablas eran escasas, una capa más gruesa de corteza de abedul bajo el césped del techo para soportar nieve más pesada, y zonas más amplias para la madera y el tejido, los principales trabajos del invierno. Las plataformas solían tener compartimentos de almacenamiento debajo, aprovechando cada centímetro. Muchas casas largas muestran una zanja central poco profunda a lo largo del suelo, un canal práctico en algunos sitios revestido de arcilla para recoger derrames, barrer ceniza y drenar el agua derretida, traída en la ropa y el equipo. Los extremos de la casa estaban especializados. En la casa costera de Kerol, un extremo guardaba herramientas y bienes valiosos. El otro, detrás de una partición resistente, albergaba al ganado más importante durante el peor clima. El mapeo de fosfatos del suelo en excavaciones suele señalar precisamente esas zonas animales en calor para las personas, refugio para las bestias bajo el mismo techo. Las entradas estaban diseñadas contra el clima. En toda Escandinavia, las puertas muestran postes y dinteles robustos y, en muchos lugares, configuraciones de doble puerta o porche que funcionaban como un simple cortaviento, reduciendo la pérdida de calor cuando la gente entraba y salía. La puerta recuerda quién la cierra, decía Asa, una frase que coincide con la advertencia de Abamal sobre los umbrales. Un cierre descuidado y el equilibrio de una noche entera puede fallar. Manejo del calor y de la luz.
En el invierno nórdico, el calor era vida y la luz era cordura. Gestionar ambos no era comodidad. Era el principio organizador alrededor del cual todo se doblaba. El hogar, el fuego largo, era el centro literal y figurado. Las casas excavadas muestran que estos hogares eran estructuras diseñadas, no fogatas improvisadas. En la granja costera de Kettle, el hogar principal era un canal revestido de piedra, de unos 2 metros por 1, con un lecho de arena y arcilla para distribuir el calor y proteger el suelo. El fuego es un sirviente que mata al descuidado, advertía Kettle a los recién llegados. Las sagas recuerdan incendios de casas en invierno, y las excavaciones a menudo conservan las capas de quemado que lo prueban. La rutina del hogar buscaba brasas constantes, no llamas llamativas a calor sin desperdicio. En verano cocinamos sobre las llamas, decía Asa a su nueva nuera. En invierno cocinamos en las brasas, así el combustible y la comida rendían más. El combustible se clasificaba por uso. Pilas de madera en sitios húmedos muestran una separación deliberada por especie y tamaño en abedul para quemadas calientes y limpias, nudos resinosos de pino cuando se necesitaba más luz, piezas densas y lentas para mantener brasas toda la noche. El tronco correcto en el momento correcto significaba menos viajes a la pila en la oscuridad. ¿Y si el fuego se apaga?, preguntó un niño en una noche cortante. Cada hogar guardaba un equipo de encendido en eslabón y pedernal hongo yesquero. Amadú procesado del hongo, cascos de caballo, rizos de corteza de abedul y fibra trenzada para yesca. El fuego por fricción era el último recurso. La chispa y la yesca eran más rápidas cuando los segundos importaban. El manejo del humo era un sistema en sí mismo. Sin chimenea, el humo subía al techo y salía por la abertura de la cumbrera. Los maderos supervivientes y los suelos muestran un fuerte ahumado cerca del techo, desvaneciéndose hacia el suelo. El resultado era una estratificación. Aire más claro desde el piso hasta la altura de los hombros, el humo espesándose por encima. La gente aprendía a vivir en la capa clara, trabajar, pasar y cocinar bajo, mientras que el humo ayudaba a curar la carne y ahuyentar plagas más arriba. La luz seguía la misma lógica de ahorro. Cuando el sol aparecía, era recibido a través de pequeñas aberturas. En casas de mayor estatus, algunas aperturas estaban cubiertas con membrana animal raspada o cuerno fino, raramente mica, para permitir una luz tenue sin perder todo el calor. La luz artificial venía de 3 fuentes principales: el propio hogar, luz amplia y baja para tareas compartidas, lámparas de aceite de hierro o piedra que quemaban aceite de pescado o foca, o grasa derretida con una mecha de médula de junco flotante o lino torcido, astillas resinosas, fatwood, encajadas en soportes para trabajos cortos y brillantes, reparación, trabajo de cuchillo, enhebrar. La luz es más valiosa que el oro en invierno, dijo Thorvald, recortando una mecha. El aceite se racionaba como la comida. Cada tarea tenía su asignación. La parte más ingeniosa era la coreografía social. Trabajos que necesitaban visión. Textiles finos, tallado, varas rúnicas, selección de grano, se agrupaban alrededor del hogar o bajo una lámpara mientras duraba la luz del día. Tareas de menor necesidad de luz, hilar, cardar, tallar, contar historias y cantar, se movían a los márgenes. Cada llama creaba círculos de actividad para estirar la iluminación al máximo. El calor y la luz moldeaban el calendario social del invierno. Algunas sagas de los valles recuerdan vecinos consolidando sus hogares durante las semanas más duras. Los arqueólogos a veces encuentran pequeños edificios estacionales inactivos junto a salas más usadas, consistente con familias que unían combustible, trabajo y vigilancia. A medida que el invierno profundizaba, la casa de Kettle caía en un ritmo. Antes del amanecer, avivar las brasas de la noche bajo la ceniza hasta convertirlas en un resplandor vivo. Con la poca luz del día, dedicarla a trabajos que exigían visión. Al caer media tarde, la oscuridad se reunía. El hogar se contraía alrededor del fuego, eligiendo tareas acordes al círculo de luz. ¿Cómo llevan el fuego a través del hielo?, preguntó el más joven una noche, pensando en los viajeros entre granjas. La respuesta llegaría después, una forma de mover calor sin perderlo ante el viento. Cuando el clima no les dejaba opción, la ropa era infraestructura. En el mundo nórdico, la ropa de invierno no era simplemente protección, era infraestructura tan esencial como la casa larga. Hallazgos en Birka, Hedeby y Groenlandia
muestran un conjunto textil evolucionado para las condiciones del norte, que incluso las telas modernas luchan por igualar. Tu ropa de verano puede fallar y sobrevives, decía Asa a sus hijos. Tu ropa de invierno falla y mueres. Esa era una verdad práctica reflejada en el cuidado dado a las prendas invernales, tanto en hallazgos como en pistas de las sagas. La base era la lana, no un tejido plano y áspero, sino un vellón de 2 capas de las ovejas del norte. Pelos externos largos y resistentes al agua, tog, sobre un subpelo fino e aislante, tel. La capa externa repelía nieve y llovizna. La interna atrapaba calor incluso húmeda. La ropa de invierno no era simplemente ropa de verano más gruesa. Los conjuntos funerarios y fragmentos apuntan a un sistema de capas. Base, una túnica, camisa interior de lino de manga larga para absorber el sudor. Intermedia, un wadmal, badmal, un denso tejido de lana 2x2, encogido para bloquear el viento. Muchos fragmentos alcanzan 8-12 hilos por centímetro. Sorprendentemente apretado para telares manuales. Externa, capas o mantos de wadmal pesado, o piel, fur según región y tarea. La tela es demasiado preciosa para cortarla mal, recordaba Asa a sus hijas. Los patrones muestran cortes económicos que preservaban movilidad. Las prendas de invierno eran más sueltas, no solo por las capas, sino para atrapar aire cálido y no restringir la circulación. Una pieza distintiva era la capa con capucha, capa con jotr, capa y capucha en uno, sellando el hueco del cuello que muchos abrigos modernos dejan. Algunas reforzaban los hombros con doble capa para más protección. El clima interior de Thorvald dependía más de pieles. Hallazgos y tradiciones posteriores muestran pieles en zonas críticas en rostro, muñecas, tobillos, preferencias como zorra para el rostro, menos hielo acumulado, castor para terrenos húmedos y cubrebotas, ardilla para forros de mitones ligeros. En el calzado podía decidir un invierno. Botas de Hedeby y otros lugares muestran un forro tipo calcetín de lana, a menudo hecho con knoll binding, dentro de una cubierta de cuero con inserciones de paja, juncos o fieltro para separar el pie del cuero frío. En frío extremo, piel sobre los calcetines añadía otra capa. Tus pies son tu libertad en invierno, decía Kettle cada otoño. Las sagas lo confirman. Al descuidar los pies significaba perder movilidad. A veces fatalmente en las manos seguían la misma lógica de 2 capas. Forros de lana hechos con knoll binding bajo mitones de cuero con pocas costuras. Pulgares reforzados para trabajo con herramientas en 2 milímetros. La característica más sofisticada era la adaptabilidad. Muchas prendas usaban cordones o lazos en vez de cierres fijos, permitiendo ventilar al trabajar y sellar al estar quieto, evitando el ciclo sudor-congelación que arruina un día en el frío la ropa en fantal. Replicaba los conjuntos adultos con refuerzos extra en rodillas y codos. Las prendas exteriores solían cortarse grandes y heredarse, estirando telas escasas varias temporadas. El mantenimiento nunca cesaba. Marcas de costura y parches muestran reparaciones repetidas. El afieltrado y la lanolina natural daban a la lana resistencia al agua. El cuero se reengrasaba con sebo, aceite de pescado o mezclas de cera de abeja. En Islandia, el vadmol incluso era una tela de contabilidad legal. El calor era moneda. La ropa es tu primera casa, decía Asa al más joven mientras cosían. La misma lógica moldeaba los lechos en plataformas con capas de paja o heno, luego mantas de lana y pieles para crear un microclima cálido durante la noche larga para la primera helada mortal. Tanto la casa costera de Kettle como el asentamiento interior de Thorvald tenían sus sistemas de capas listos, adaptados a tareas y exposición. La infraestructura textil era la primera línea de defensa contra el invierno que llegaba en el año. Alimentario en fabricar calorías de invierno en verano. En el calendario nórdico, comer en invierno comenzaba en los campos de verano. La regla era simple e inquebrantable: si lo comes en enero, lo ganaste en julio. El estómago de invierno se llena con manos de verano, decía Kettle durante la carrera de la cosecha. No era un proverbio, sino el sistema operativo del año, confirmado por la arqueología y reflejado en códigos legales obsesionados con la seguridad invernal. Las granjas excavadas muestran almacenes proporcionados al tamaño del hogar, no estimaciones, graneros elevados para mantener fuera la humedad y los roedores, fosas semienterradas selladas, desvanes para heno y comida.
Las capacidades coincidían con el número de personas y obligaciones de semilla. Renta, tributo y comercio. Las leyes tomaban en serio la escasez invernal. En la tradición Gulatheng, los distritos costeros regulaban señales marítimas y desembarcos. Las cláusulas del interior regulaban caminos y puentes en invierno. Y en las leyes regionales se ve repetido restricciones a vender heno o grano en la estación equivocada. Reglas para resolver disputas de invierno. En pocas palabras, no pongas en peligro el invierno para lucrar en verano en la costa de Kettle. El año alimentario empezaba con el bacalao de primavera, equipo especializado para la corrida de desove y montones de huesos en los basureros. Las cabezas iban a sopas y guisos. Los cuerpos se abrían y secaban al aire, convirtiéndose en stockfish. Duradero durante años y se almacenaba bien. El pez entra en nuestra despensa 2 veces al año. Decía Kettle sobre las corridas de primavera y otoño. El ritmo interior de Thorvald dependía más de grano, caza y heno. Los almacenes son mayo res, kits de caza más comunes. La temporada de crecimiento era corta pero intensa, compensada por luz prolongada. Polen y macrorestos señalan la cebada como grano principal, con avena y centeno en algunos sitios, lino, guisantes, habas y huertos con cebollas, coles, nabos y col rizada, elegidas por su capacidad de conservación. No por rendimiento nos alimentan 3 campos, decía Thorvald del Arado, el bosque y la pradera silvestre. La arqueología respalda la mezcla. Avellanas, bayas, setas y hierbas aparecen regularmente, no solo comida de hambruna, sino recolección planificada. Secada, ahumada o fermentada en la estrategia ganadera, estaba regida por el heno. Las curvas de sacrificio en huesos muestran matanza otoñal precisan una coincidencia entre forraje disponible y bocas que alimentar. Una vaca en invierno come lo que alimentaría a muchas, decía Asa, cuando se acercaba el mes de matanza. Se mantenían vacas lecheras, reproductoras y animales de trabajo. El resto iba al barril de sal o al ahumadero. En la leche de verano debía volverse invierno. Hallazgos incluyen coladores cerámicos, mantequeras y utensilios para hacer queso. La leche se vuelve invierno en nuestras manos, decía Asa, trabajando la mantequilla con sal cuando había en la cosecha. Era un sprint de todas las manos anjoches de hierro, rastrillos de madera, mayales, cortar y recoger rápido antes de que el clima cambiara. Las lluvias podían arruinarlo todo. ¿Qué pasa cuando las reservas bajan?, preguntó el más joven durante el trillo. La respuesta era disciplina. En campo y almacén, el otoño traía inventarios a contar y clasificar. Semilla, gacha, cerveza, pescado puro, carne amada sicaosa, lácteos por edad, forraje medido por boca. Los almacenes excavados muestran orden en contenedores por propósito, acceso organizado entre lo que se come ahora y lo que se guarda para lo más profundo del invierno. Para la primera nevada, la despensa estaba tan llena como lo permitía el año. La siguiente tarea era igual de dura en hacer que durara. A través de noches negras de viento y el largo camino hacia Thori, el kit de conservación, la supervivencia invernal dependía no solo de la comida que había, sino de cómo se guardaba. A lo largo de generaciones, los nórdicos construyeron un conjunto de técnicas bien atestiguadas en toda Escandinavia que transformaban perecederos de verano en calorías estables de invierno. En la comida muere muchas pequeñas muertes antes de que la comamos, decía Kettle al almacenar provisiones. Nuestro trabajo es elegir cómo muere. Ese pragmatismo dio forma a cada método. La sal era el conservante más valioso en la costa. Los yacimientos con recipientes para hervir salmuera y contenedores de almacenamiento muestran producción allí donde la leña o la turba estaban disponibles. Hervir salmuera exige fuego. La sal circulaba como un bien de alto valor, y en algunos distritos los tributos podían pagarse en especie en pescado, tela o sal, según la costumbre. En el fiordo de Kettle, la sal se destinaba primero al pescado y a ciertas carnes. Los basureros muestran los patrones de corte. Se quitaban las cabezas para sopas. Los cuerpos se abrían, se salaban y se metían en barriles, bien empaquetado. El pescado salado puede durar años y se mantiene seco y fresco, confirmado tanto por hallazgos arqueológicos como por la práctica viva en el interior. Thorvald dependía más del ahumado. Las excavaciones revelaron chozas de ahumar separadas con respiraderos ajustables y estantes para colgar. Se preferían el abedul viejo y el enebro, elegidos por su humo conservante y su sabor. El ahumado caliente cocinaba alimentos para consumo a corto plazo. El ahumado en frío a menor temperatura otorgaba larga conservación a carnes y pescados en la fermentación. Un agriado controlado era la bestia silenciosa del trabajo. La arqueología nos da los recipientes antinas, barriles, ollas con tapa y utensilios de uso. Los análisis de residuos apuntan a ciclos repetidos de fermentado. La col, los nabos y otras verduras se salaban y se mantenían bajo salmuera en vasijas de madera. Fermentar es domar lo salvaje, decía Asa,
presionando la col bajo una tabla y una piedra. Además de conservar los alimentos, el agriado mejora la disponibilidad de vitaminas, un beneficio invernal. Los subproductos lácteos también se agriaban. Bebidas de suero y leches cultivadas viajaban de manera segura a través de los meses oscuros. El secado era casi universal. Cobertizos abiertos y estantes interiores cerca del humo usaban viento y calor para secar rodajas de fruta, hongos, hierbas, tiras de carne y pescado. El viento y el tiempo son preservadores gratuitos, decía Kettle, mientras colgaban nabos y manzanas en las vigas en el grano. La columna vertebral del invierno recibía una defensa en capas. Tras el trille y aventado, se secaba sobre piedras calentadas en pequeños hornos o en desvanes cálidos. Luego se sellaba en barriles o grandes tinajas, a veces revestidas de arcilla, y se elevaban del suelo para evitar humedad y animales. Cuando era posible, las granjas usaban graneros elevados sobre postes, staber, para mantener el grano seco, oscuro y alto. El grano duerme mejor en la oscuridad y la sequedad, decía Thorvald. Revisando tapas y pestillos en la conservación láctea seguía múltiples vías a mantequillas saladas, y donde la sal era escasa, cuidadosamente trabajadas y mantenidas frías, quesos blandos para consumo cercano y duros para el invierno profundo. El suero era demasiado valioso para desperdiciarlo. Se agriaba para bebida o cocina. La preservación no era una carrera única en otoño, era continua. Las familias procesaban cada oleada según la estación, rotaban existencias, vigilaban fugas, roedores y movían bienes según cambiaban las condiciones. La verdadera sofisticación era la diversificación del riesgo. No se confiaba en un solo método. Un mismo alimento podía dividirse a una parte salada, otra ahumada, otra secada y almacenada en distintos lugares. Nunca confíes el invierno a un solo barril, decía Kettle en sí. Un tonel se estropeaba o una choza se incendiaba. La despensa aún resistía para las primeras nieves fuertes. Ambas casas habían hecho lo que podían. Las reservas estaban listas. El trabajo lento de la sal, el humo, el agrio y el secado tomaba el relevo. El tiempo de la preparación había pasado. El invierno profundo había llegado. Ahora venía la prueba en hacer que el verano planeado sostuviera el invierno vivido en agua. Limpieza y seguridad contra incendios. La primera ventisca llegó 3 semanas después del verdadero inicio del invierno, aullando desde las montañas hasta que las vigas de la casa larga crujieron. La nieve se acumuló contra las paredes y cubrió el techo. Dentro, la familia de Kettle retomó los ritmos que los llevarían a través de los meses oscuros. El agua obedece leyes distintas en invierno, dijo Kettle a su hijo menor mientras revisaban los barriles. En verano la traes. En invierno la ingenias. En los pozos excavados muestran revestimientos aislantes, arcilla, césped, musgo apisonado para ralentizar el congelamiento. Y los conjuntos de herramientas incluyen picos de hielo, hachas y cucharones de mango largo para alcanzar con seguridad. En la costa de Kettle, un manantial cercano había sido profundizado y revestido con piedra, luego cubierto con un refugio bajo de césped y ramas, un patrón hallado en varios sitios costeros. Así la capa superficial se congelaba mientras el agua fluía por debajo en las goteras en el techo durante el frío extremo. Eran más que una molestia. El agua empapaba el aislamiento, generaba corrientes de aire y podía apagar un hogar. Las excavaciones muestran atención seria al mantenimiento del techo. Las casas largas a menudo muestran más de una cicatriz de hogar a lo largo de la línea central, consistente con mover el fuego activo durante reparaciones sin dejar que se apague el calor en el interior. El plan de agua de Thorvald era distinto. Con los arroyos sellados bajo el hielo, la comunidad cortaba y mantenía agujeros en el hielo, aislados con tablas, ramas y nieve, rellenados entre usos. Donde había pozos entablados, sus tapas ralentizaban el congelamiento. Dentro de casa, se almacenaban cubos y tinas cubiertas, reponiéndolos cuando había luz. Derretir hielo limpio era preferible a recoger nieve, que es mayormente aire y desperdicia combustible. A la vieja pregunta regresó: ¿qué pasa si el fuego se apaga? La práctica invernal mantenía un hogar vigilado. Las brasas se enterraban y alimentaban, nunca se abandonaban. Los hogares arqueológicos muestran secuencias ininterrumpidas de ceniza en las capas de invierno. Buena señal de que el fuego no se dejaba morir. La seguridad contra incendios tenía fuerza de costumbre y de ley. Las leyes islandesas y tradiciones relacionadas consideraban responsable el fuego negligente y la quema intencional un acto proscrito. Reconocimiento de que un incendio en invierno puede condenar a un vecindario en el fuego es un sirviente que mata al descuidado. Se decía a menudo, las casas largas quemadas registradas suelen vincularse a los bordes del hogar o áreas de sueño donde las brasas se desplazaron, fallas que las familias intentaban prevenir. Las medidas prácticas aparecen en el suelo en agua o arena cerca del hogar, pasillos despejados hacia las puertas,
combustible apartado de las chispas, y camas elevadas con bordes de arcilla apisonada para detener carbones rodantes. Tapas, palas y ollas estaban al alcance de la mano. La limpieza seguía la lógica invernal. El aseo personal no se detenía. Peines, cucharillas para oídos y pinzas aparecen en tumbas por todo el norte. Pero el baño completo cedía a lavados dirigidos a manos, rostro, pies. Dentro de las casas, los hallazgos se inclinan hacia pequeños recipientes y cucharones, no grandes bañeras, lo bastante limpio para evitar llagas. No tan limpio que desperdiciemos calor. Decía Hassan, las prendas de lana se cepillaban y aireaban más de lo que se lavaban, preservando la lanolina y la capacidad de repeler agua. La colada se centraba en las capas esenciales. Cuando era necesaria, se calentaba agua en pequeñas tinas y las prendas se escurrían y colgaban en lo alto. Donde el calor y el humo aceleraban el secado y desanimaban a las plagas, a los desechos, no podían esperar a la primavera. Los basureros funcionaban todo el año. Las capas de invierno mostraban más alimentos preservados y huesos del sacrificio, pero con continuidad. Los poblados situaban los vertederos cuesta abajo y a sotavento lo bastante cerca para alcanzarlos con mal tiempo, lo bastante lejos para no ensuciar la puerta. Para desechos humanos, los sitios muestran áreas de letrina donde el suelo lo permitía. Con mal tiempo, vasinillas de madera o cerámica servían durante la noche, con su vaciado al amanecer por senderos pisados y seguros a mitad del invierno. Ambas familias manejaban sus sistemas con economía en agua, extraída y almacenada cubierta, hogar vigilado, caminos limpios, aseo mantenido sin desperdiciar calor. Estas rutinas mundanas, agua, fuego, senderos limpios, manos limpias eran la infraestructura silenciosa sobre la que se sostenía la vida invernal al sueño. Turnos y la economía nocturna no, la noche invernal no era una sola oscuridad, sino un mundo propio con texturas y ritmos que moldeaban la vida doméstica. A medida que el sol se reducía a una visita pálida o desaparecía por completo en el extremo norte, el sueño se adaptaba para preservar combustible. Cordura y trabajo en la noche es más larga que el día, pero el trabajo es más largo que el sueño, decía Thorvald al asentarse la rutina. La evidencia directa sobre ciclos de sueño es indirecta en la arqueología, pero fuentes históricas europeas describen el sueño segmentado, dos sueños con una vigilia intermedia. La disposición de las casas largas noruegas permite ese ritmo. La noche tiene 2 sueños con una vigilia entre ellos, decía Asa a sus hijas. En las plataformas a lo largo de las paredes muestran desgaste de acostarse y sentarse, y pequeños hallazgos cerca del hogar, herramientas textiles, recortes de cuchillo, piezas de juego encajan con actividad tranquila, a medianoche con luz tenue. El primer sueño comenzaba poco después del anochecer. Las lámparas se apagaban temprano para ahorrar aceite. El hogar enterrado daba un resplandor suficiente para la seguridad. Tras varias horas llegaba la vigilia intermedia, un lapso de trabajo leve y conversación junto a las brasas. Las tareas eran simples: en revisar animales, atender el fuego Girak Kagnis Kogadaus, escuchar el clima. También era la hora del cuento, la planificación y el discurso privado que el día rara vez permitía. La quietud entre sueños sana la mente, decía Thorvald. En una casa llena de cuerpos, ese intervalo ofrecía un tenue hilo de privacidad. El segundo sueño duraba hasta el amanecer, o el gris que pasaba por tal. Los patrones de actividad invernal cambian en las capas arqueológicas. Más trabajo se concentra en la breve luz del día. Las tareas vespertinas se reúnen alrededor del hogar. Las chimeneas muestran secuencias continuas de ceniza durante los pisos invernales, indicando que la casa nunca quedaba sin vigilancia, bueno para la seguridad y para la brasa que encendía cada día. Para mantener a raya la locura del encierro en el tiempo invernal, estaba estructurado. Las casas largas se organizaban en zonas en cocina, talleres, cuidado de herramientas, área social. Así la gente se movía entre tipos de trabajo, no solo entre horas. La economía nocturna se centraba en oficios que requerían poca luz o mucho tacto en textiles. Las fusayolas son de los hallazgos domésticos más comunes. Hilar puede hacerse por tacto una vez que se fija la torsión. Los dedos recuerdan lo que los ojos no ven, decía Asa al hilar junto al hogar. El desgaste en ruecas y usos muestra uso constante en carpintería ligera. Tallar, hacer clavijas, ajustar mangos. Se ve en astillas y marcas de cuchillo en capas invernales. Las pequeñas reparaciones se acumulaban cuando los campos dormían, en pequeña artesanía y mantenimiento. Parquero de cuero, arreglo de redes, costura, engrasado de herramientas. Todo factible con luz de brasas, en juegos y enseñanza. Piezas de juego, tableros de Nefertefel, contadores de hueso aparecen ampliamente. Juguetes, infantiles, barquitos, animales, carretes mezclados en las áreas de vida, mostrando juego dentro del espacio adulto. El sueño mismo era comunal. Las plataformas elevadas contra las corrientes alojaban ropa de cama de paja o heno,
y luego mantas de lana y pieles. El calor corporal compartido era un recurso tan real como la leña a mitad del invierno. Ambas familias manejaban economías nocturnas eficientes, descanso entrelazado con producción, vigilancia entrelazada con calidez. La estructura del tiempo, tanto como el montón de leña o el saco de grano, era una herramienta que los llevaba por las semanas más oscuras en animales como calefactores y compañeros de trabajo a medida que el invierno profundizaba. El límite entre espacio humano y animal se volvía fluido. Las granjas excavadas muestran un acuerdo práctico. En invierno, los animales eran fuentes de calor y compañeros de trabajo, no solo propiedad. Una vaca da leche 2 veces en invierno, le decía Kettle a su hijo menor, una vez de la ubre y otra de su calor. La arquitectura coincide. Muchas casas largas o sus dependencias incluyen establos bajo la misma línea de techo o conectados por pasajes protegidos. El mapeo de fosfatos en los suelos suele marcar las zonas animales más altas en las capas de invierno, junto a las áreas habitadas por humanos. Aunque separadas por tabiques y canales en la costa de Kiel, el ganado más valioso, vacas, lecherhaus, reproductores y bueyes de trabajo, se colocaba en un extremo de la casa, separados, pero compartiendo el techo y el calor general. En esos espacios aparecen canales de drenaje y herramientas de estiércol. Los hogares gestionaban los desechos como fertilizante en espera, apilándolos donde los carros de primavera pudieran alcanzarlos. Una sola vaca adulta desprende aproximadamente el calor de un pequeño calefactor, 1,05 a 1 kilovatio. Unos pocos animales cambian el equilibrio térmico de una habitación. Ese calor llegaba con tareas en ordeño, cama, agua. Las capas invernales en los graneros excavados muestran limpiezas regulares y renovaciones de lechos gruesos. El plan de Thorvald tierra adentro era más austero, con aire más frío y heno más ajustado. Los establos eran más pequeños. La matanza de otoño dejaba solo a los animales que realmente merecían ser alimentados, reproductores, lecheras, bestias de tiro y los de lana. Los perfiles óseos en los niveles de invierno suelen inclinarse hacia animales mayor res o jóvenes seleccionados y sacrificados antes de los meses de heno. Más allá del calor, los animales trabajaban en invierno. Caballos y bueyes mantenían abiertos los caminos. Pasadas repetidas apisonaban la nieve entre la casa, el pozo y los almacenes. Se han hallado herraduras de invierno con crampons o púas para el hielo. Los animales pequeños también contaban. Los gatos son comunes en las capas domésticas del norte. Su función más probable era el control de roedores cerca de los graneros y depósitos de pescado. Una buena cazadora de ratones se gana la nata, decía Asa, y muchas granjas claramente los mantenían dentro de casa. Los perros van desde pequeños compañeros de hogar hasta grandes tipos para pastoreo y caza. El desgaste esquelético y las marcas de corte o reparación sugieren trabajo regular en vigilancia, transporte de pequeñas cargas, rastreo de caza, y la distribución de restos e impresiones dentro de las casas indica un espacio compartido. Eran calor, aviso y fuerza de trabajo. El arreglo invernal más íntimo era con las aves pequeñas. En fríos duros, las gallinas y otras aves se mantenían a veces en cestos, cajas o zonas cercanas al espacio de vida. Más fácil proteger a las ponedoras, más fácil darles agua y comida, y una fuente de calor concentrada que podía moverse. El ganado que no podía entrar aún recibía refugios diseñados a muros reforzados con césped, tablones dobles cuando era posible, orientación contra el viento y camas profundas. Los equipos incluyen horquillas de invierno, rastrillos y barras de corte para trabajo de heno y hielo, y un parto en invierno. La pregunta se volvía más urgente a medida que las barrigas crecían. Los establos a menudo muestran pequeños compartimentos cerrados con cama extra. La respuesta probable era atender partos de vacas y ovejas con agua tibia cerca del hogar, llevada rápidamente al establo. A mediados del invierno, personas y animales formaban una única economía de calor y trabajo. El calor fluía de los establos a las plataformas de dormir. El grano fluía hacia bocas que tiraban de trineos. El estiércol fluía hacia el futuro campo. El cuidado iba en ambos sentidos, y esa asociación llevaba a ambas especies hacia la primavera. En la granja costera, la tormenta se levantó como un muro. Un momento el fiordo de Kettle estaba bajo un cielo azul duro. Al siguiente, las nubes hervían sobre la cresta y el viento llegaba con dientes. Adentro ya, llamó Kettle, cerrando la puerta del cobertizo contra la primera andanada de nieve. Aseguren todo y entren en las granjas costeras. Aprendieron a construir con el clima. Las paredes del lado del viento tenían tablas dobles y estaban reforzadas con césped. Las paredes del patio formaban una mordida que rompía el vendaval. Las dependencias eran como dedos que atrapaban y calmaban la ráfaga antes de que golpeara la casa larga.
Las zanjas cortadas hasta la roca impedían que el patio se volviera un lodazal helado. Una barra de repuesto descansaba detrás de cada umbral. Un poste para el techo estaba junto al hogar para manejar la salida de humo cuando la nieve intentaba ahogarla en minutos. La casa estaba en posiciones. Los niños colocaron cama extra a lo largo de la pared interior. Piel hacia arriba, lino contra la piel. Asa repasó la lista de tormentas sin alzar la voz. Fogones más altos, revisar la cerca del techo, animales a los corrales interiores. El extremo animal del salón comenzó a humear mientras el aliento y los cuerpos levantaban la humedad. Alguien abrió la pequeña compuerta superior para dejar salir el vapor antes de que se volviera escarcha. La nieve pasaba junto al agujero de humo en líneas horizontales duras. El primer peligro no era el frío, sino la humedad. Agua derretida en la viga equivocada significaba goteras sobre los alimentos, aislamiento podrido y un fuego muerto cuando menos se podía permitir. Un cubo y un paño estaban listos en las uniones de goteo más problemáticas. El equipo del techo, dos adolescentes ágiles, se turnaban en la escalera bajo la cumbrera, manejando la abertura con el palo largo. Más ancha para despejar humo, más estrecha para conservar calor. Un dedo a la vez cerca de los establos. Frida llamó en madre. La oveja había comenzado. Los partos invernales eran una apuesta. La oveja fue movida a paja limpia cerca del hogar, pero no tan cerca como para estresarla. Asa sacó la caja que nadie quería tocar, ganchos finos de bronce, espátulas de hueso, vendas de lino, un tarro de miel. Ragnall calentó las manos bajo su capa antes de tocar algo vivo. Mantén firme, dijo Asa. Del parto avanzó. Luego se estancó. Ella trabajó con memoria y respiración. Sin pánico. El cordero salió pequeño y silencioso. Luego tosió y encontró su voz. Se frotó sebo en las orejas diminutas, paja para secarlo, nariz con nariz para fijar el vínculo. Pequeño, pero vive, dijo Asa. Y solo entonces levantó la vista adentro. Las rutinas se estrecharon al modo tormenta. El agua era nieve derretida, no traída del arroyo, más limpia en un temporal y más segura que cruzar el patio. Un bloque de nieve se derretía en una rejilla sobre el hogar lateral, goteando lentamente en un cubo. La cocina se trasladó a los espacios junto al área de vivienda. Una olla de cebada y pescado seco. Un puñado de repollo agrio para alegrarlo. Un dedo de vinagre guardado para climas así. La tabla del grano bajó una muesca al anochecer. La cuerda del forraje, anudada débil desde la cosecha, decía a todos cuanto quedaba sin una palabra. La segunda noche, el viento cambió de tono. La casa respondió con pequeños quejidos. La nieve se metió bajo los aleros y empezó un hundimiento en el tramo norte del techo. Keto pidió las muletas de invierno en postes en forma de U con cabezas acolchadas, y los colocó bajo la viga larga, un soporte para aguantar hasta que el temporal pasara. Caminó la pared de barlovento con la palma, buscando el frío que delataba una filtración. Los chicos añadieron otra hilera de ramas fuera, donde la corriente de aire decía la verdad. En una tormenta encuentra cada hábito perezoso. La disciplina de la puerta se mantuvo estricta en uno a la vez. Entrar y salir, cortina cerrada, pestillo echado. Las tapas de ceniza se colocaron sobre las lámparas antes de que alguien se moviera por la habitación. Los niños aprendieron el paso silencioso en una tormenta. La casa lleva el sonido de otra forma cuando está bajo tensión. Al tercer día, el nuevo cordero decayó. La oveja tenía poco que dar. El frío se lleva la leche primero. Asa calentó una mezcla que la casa guardaba como seguro. Leche de vaca diluida con suero y endulzada con un poco de miel para dar fuerza rápida. Un hueso hueco de ave servía como cánula fina. El cordero tomó un poco. Luego, un poco más. El patrón del hogar cambió para proteger los tiempos de alimentación en troncos cortos y frecuentes, no maderos largos, para que siempre hubiera alguien junto al fuego cuando el cordero necesitara calor. Aun cuando el viento cedió por fin, Kettle y los chicos mayores abrieron paso a través de un ventisquero más alto que un hombre. El cobertizo del bote había perdido una franja de césped. El armazón de la red estaba caído. El cobertizo norte tenía un techo retorcido por las ráfagas. Nada de eso podía esperar a la primavera. El césped del techo se recolocó mientras seguía húmedo y lo bastante pesado para sentarse. El armazón de la red se sujetó con nueva cuerda alquitranada. El cobertizo recibió un parche provisional de corteza y postes, suficiente hasta un día seco. En las reparaciones en invierno eran triaje y secuencia, lo que conserva calor, lo que protege comida, lo que ahorra trabajo después. El cuidado de herramientas corría a la par en piedras de afilar afuera, filos repasados, hierro frotado con grasa y hollín para resistir humedad. Se revisaron los bastidores de pescado. Los toneles de sal se rodaron para humedecer las juntas y mantenerlas firmes. El registro de la tormenta, un trozo de madera con muescas,
Ganó 4 nuevas marcas, lecciones para construir en el próximo día. En Calman el cordero vivió. La casa se sostuvo. La tormenta había tomado leña, grasa y sueño, pero no se llevó nada que la granja no pudiera reemplazar en trabajo de invierno que paga en primavera. En él, invierno profundo, no es tiempo muerto, es temporada de inversión. Lo que reparas, tuerces, raspas, coses y curas ahora decide qué tan rápido te levantarás en el deshielo. El suelo lo cuentan rizos de fresno y abedul, un montículo de lana cardada, astillas de corteza, una pila ordenada de limaduras de hierro junto a la piedra de aceite en kettle. Extiende la lista del bote. Los remos, primero madera de fresno abierta a lo largo de la veta, trabajada con cuchillo en un banco bajo, el cuerpo de cada remo oval donde va la mano, cuadrado donde muerde el agua. Los bordes se afinan y doblan con calor sobre vapor de una olla. La resina de pino, carbón y un soplo de cera de abeja se calientan en una piedra jabonera. El musgo, para impermeabilizar, se golpea en las juntas con un mazo estrecho. Las juntas reciben resina tibia aplicada con un mechón de cerdas. Un parche de vela se cose al lino con una cerda de jabalí, aguja y lino encerado. Las esquinas reciben refuerzos cortados de suelas viejas de zapatos. La cuerda se empalma, los cabos deshilachados se ligan y bordan. El calor del ganado lo seca todo. A los días de herramientas siguen como liturgia. Se revisan los mangos en busca de hombros flojos y cuñas gastadas. El hacha que traquetea recibe una cuña de madera verde y un lazo de cuero crudo para asentarlo durante unos ciclos de humedad-sequedad. Las limas se limpian con cepillo. Las piedras de afilar se remojan y clasifican en gruesa para dar forma, fina para afeitar. Los ángulos del bisel se mantienen honestos con una marca de estilo en un tablón. El hierro recibe aceite y un frote de sebo para impedir la corrosión. Los clavos se ordenan por longitud en cajas divididas. El sacaclavos y las pinzas cuelgan del mismo clavito cada invierno. El banco de Thorvalde, tierra adentro, se ve distinto. Los patines del trineo son laminados en listones finos de fresno, pegados con alquitrán caliente de abedul, luego prensados con cuñas y curados junto al hogar. Los patines reciben tiras de hueso o cuerno, perforadas y clavadas. El entramado de raquetas de nieve es de cuero crudo, cortado en húmedo trenzado apretado, secado y luego aceitado. El cuidado de los esquís es semanal. En el esquí de deslizamiento raspado liso. El esquí de agarre vestido con tiras de piel orientadas hacia atrás, ambos encerados con una mezcla de resina de pino, grasa y un susurro de ceniza según la nieve del día. Los bastones reciben nuevas puntas de hierro cuando hace falta. Los toneles y las cubas son bienes de capital. Sale el kit del tonelero. Los cantos de las duelas se afinan con un cuchillo largo. Las cruzas cortan la ranura del reborde. Los aros de avellano partido se tuercen y se dejan secar. Luego se martillan sobre las duelas. Las fugas se ahuman. Un poco de paño húmedo presionado sobre las juntas revela el susurro. La pesela. Lo que la madera no cierre, las tapas lo harán. Cada barril recibe una marca grabada en el borde para que la tapa correcta lo encuentre. Rápido en el caos de primavera, los textiles son plata en espera. La lana se escoge para quitarle las espinas, se carda para alinear la fibra y se clasifica en el suave vellón interior para el calor, el pelo largo exterior para la fuerza y la resistencia al agua. Se hila a diario en usos pesados para la urdimbre, ligeros para la trama. Asa lleva un registro de pesos. Cada uso está pesado y etiquetado para que el tipo de hilo se mantenga constante. Los días de teñido marcan las semanas. Raíz de rubia para el rojo, pastel para el azul, líquen para el marrón dorado. La tinaja de orina se remueve y se calienta detrás de un biombo. Alumbre si el comercio lo permite. Licor de hierro hecho con clavos en vinagre. Si no, en el telar de urdimbre pesada está bien apuntalado. Las pesas cuelgan parejo, las varas de liso bien atadas. Un temple mantiene la anchura del tejido. Una banda de diseño, una cenefa estrecha tejida en tabletas. Gana monedas de comercio en primavera. Por las noches, en Alvending llena calcetines y manoplas, donde el tejido a 2 agujas aún no ha llegado en el cuero, nunca duerme. El curtido con corteza del verano reposa en barriles. El invierno es para cortar y remendar. Las suelas se levantan y se reemplazan. Las partes superiores se parchean con costuras de sobrehilado vueltas hacia adentro. Los punzones perforan limpio. Hilo encerado y cerda de jabalí pasan por agujeros ajustados. Los ojales reciben arandelas de cuero crudo. Las manoplas reciben puños de piel para evitar la congelación. Las puntas de las correas se doblan y cosen. Luego se frotan con cebo y hollín. A prueba de clima y elegantes en las pequeñas manufacturas pagan rápido. Las cajas de corteza de abedul se enrollan y bloquean. Las cestas se tejen para pescado y para el campo. Las nazas para anguilas se doblan de avellano partido y se fijan con clavijas. Los lazos para pájaros se atan con crin de caballo y un nudo corredizo que nunca se suelta.
Remendar redes es deporte de invierno. Nudos con nombre malaos contados. Un cuadrado rasgado se convierte en uno reparado. Mientras se canta un verso, en los moldes de velas forman un conjunto. El cebo se clarifica, las candelillas se sumergen y se cuelgan. Las mechas para lámparas se tuercen con restos de lino y médula de junco, la cadena de preservación. También recibe eslabones de invierno. Se hacen vasijas de brasas para viajar en un pequeño recipiente de arcilla revestido de ceniza. Tapa con orificios de aire y asa de alambre para llevar bajo el manto. Las brasas enterradas allí vivirán de casa en casa. Se tallan trípodes de esteatita para mantener las ollas a alturas precisas y ahorrar combustible. Los cofres de caja caliente se forran con lana apelmazada y paja para conservar más tiempo el calor. La semilla se cuenta como tesoro. La cebada se ventea en interiores, con una cesta y el pulso firme de un niño. La paja para cama, el grano para semilla o para el molino. Una prueba de germinación reposa junto al hogar en un puñado de granos germinados sobre paño. Indica si el campo responderá a los rejas del arado. Se afilan. Los dientes del rastrillo se ajustan. Las yuntas se inspeccionan, los arneses se cosen y engrasan. Un día de inspección de herramientas se repite cada catorcena. Cada objeto se innombra, se levanta y se devuelve exactamente donde se espera. Tiempo ahorrado después. Tiempo hecho ahora, los niños aprenden por pasos pequeños. Uno talla clavijas sin parar hasta que la espiga encajada cae perfecta. Otro hila 100 brazas de urdimbre basta. Otro cose un talón de práctica en un calcetín de retazo. Otro lima clavos de coladas en montones ordenados. Cada uno tiene una cuenta de invierno. Cuando llenan las muescas, pueden escoger una lección. En llevar fuego, empalmar o un nudo nuevo en la última pieza es un ritual de calidad. Cada séptima noche, inspección, costuras del bote golpeadas, patines flexionados, telar bien vestido, filos afelados. Las faltas se nombran sin vergüenza y se asignan. Esto nos pagará en Thor, dice Kettle. Y la línea de cosas hechas es una promesa. Acus, apilados barriles firmes, cuerdas enrolladas, tela enrollada, zapatos emparejados, herramientas agudas. Cuando el hielo se suelte, lo único que espera es músculo y luz. El trabajo que no pudo hacerse en invierno se encuentra, con trabajo ya terminado, siguiendo con la nieve y el hielo. El mundo cambió sus caminos. El pantano se volvió mármol. Los lagos se convirtieron en bulevares. Las crestas con su lomo moldeado por el viento iban más rápidas que los valles con nieve hasta la cadera. El invierno no bloqueaba los viajes. Escribía un mapa nuevo. El invierno cambia el mapa, dijo Kettle, entregando al menor la sonda de hielo en un palo largo con una punta curva. Probar primero, pisar después cerca de casa. Los pies se invernan en zapatos de cuero más altos al tobillo, con un interior de lana tejida con aguja, plantillas de paja cambiadas a menudo y cera grasa frotada en las costuras para evitar la humedad. Anhil, un par de crampones de hueso, simples placas con relieves suaves atadas bajo la suela, conservaban el orgullo y los huesos. Las puntas de hierro eran para trayectos largos y animales. Para viajes de distancia, los esquís divididos en deslizamiento y agarre bajaban de las vigas, se alisaban, se enceraban con resina y grasa y se emparejaban. Un esquí de agarre con piel para morder, uno de deslizamiento más largo y suave para la velocidad. La correa de unión se colocaba sobre el antepié para que el talón levantara libre. Un pie empuja, el otro vuela a Dejo Thorvalde, y el niño encontró el ritmo en 10 caídas y una buena bajada. Las cargas viajaban en trineos de mano con cuernos curvos, o arrastrados bajos detrás de un caballo con herraduras dentadas que mordían el hielo. Los patines tenían tiras de desgaste reemplazables. Las traviesas se amarraban para que flexionaran sobre hielo áspero en vez de quebrarse. Anquet, diamars, correa, aguja y pez viajaba en cada trineo. El invierno devora la cuerda, el mar nunca duerme del todo. A lo largo del fiordo se formaba un borde de hielo. Más allá, el agua negra hinchaba bajo el viento. Los pescadores conducían botes de hielo donde era posible. Embarcaciones con proas reforzadas que podían empujarse sobre hielo y remar en agua, hechas para ese borde difícil donde ambos mundos se encuentran. Los bicheros y pértigas servían doble, mantenían la embarcación lejos del mal borde y probaban el hielo adelante. El hielo tiene voces. Cantar puede ser señal segura. Retumbar puede ser seguro. El silencio puede matar. La pértiga decía más que el oído. Azul duro es bueno. Blanco acandelado es muerte. Negro delgado bajo nieve es peor porque no se ve. La regla era el espaciado nunca todos en una línea. Nunca confiar donde pasó un zorro o una liebre. Siempre llevar 2 fuegos en pedernal y acero en el pecho. Y brasas en una pequeña olla con tapa perforada para encender. Refugio con manos mojadas. A las rutas se memorizaban y marcaban. Un bastón de rutas guardaba el orden en muescas a pito parcido. Roca cortada por viento.
el giro susurrante donde el agua murmuraba bajo el hielo. En los senderos del bosque, los viajeros marcaban con hacha 2 cortes altos en un lado para la ida, uno en el otro para la vuelta. En lagos abiertos, se colocaban ramilletes de ramas a intervalos largos. En tormenta, un hombre podía ver uno como una promesa en reglas de ventisca, dijo Thorvald antes de partir. Mantenerse unidos por mano o cuerda. De árbol a árbol si el mundo desaparece. Cavarse refugio rápido si el viento empieza a gritar. El refugio era una hendidura en un banco de nieve. Techo con un pequeño trineo, forrado con ramas, sellado con bloques de nieve, calentado con la vasija de brasas y una lámpara velada. El vapor te delata. El pánico también. Comían pasteles de grasa y una cuña de queso duro. Bebían nieve caliente de una olla que nunca dejaba del todo las brasas y dormían por turnos con las botas bajo. La camisa para que no se congelaran rígidas, las señales eran antiguas y pocas. Un toque largo de cuerno para fuego, 2 para ganado suelto, 3 para extraños, muchos para lucha. De noche, una lámpara sombreada oscilando una vez, 2, 3 decía al vigía qué código avisar. El tiempo se medía por leña y fría, una guardia de 2 troncos o una de 4. La escarcha trepaba por dentro de la cortina 1 pulgada. Cada hora, cuando el viento giraba al norte en los animales, cambiaban la velocidad de todo. Un pequeño caballo de fiordo con herraduras de invierno tomaba un sendero hasta el hielo y lo convertía en camino por pura repetición. Los bueyes avanzaban más lento, pero tiraban donde el caballo se negaba. Con tiempo y paciencia, los perros hacían sus propios carriles, apisonando un rastro fino más rápido que cualquier persona y alertando con el erizado del lomo. Cuando el hielo hablaba mal, cuando algo iba mal, y el invierno asegura que así sea, el plan salía de los bolsillos en correa de repuesto y aguja para una unión rota, pez para un patín rajado, agujas de hueso e hilo encerado para una costura de guante abierta, bramante para una reparación que debía aguantar hasta casa. Un pequeño trozo de yesca seca vivía en cada bolsa. Más de una vida ha dependido de ese pedazo marrón, que toma chispa cuando los dedos no pueden a la costa y el interior se leen distinto. Pero comparten gramática en probar primero. Repartir el peso, marcar la ruta, llevar fuego. Puedes ver el lenguaje en la tierra donde un invierno fue bueno. Ningún patín roto abandonado. Ningún aro de hierro dejado en el hielo entre juncos. Solo las sombras más leves de los ramilletes de ramas, de pie como signos de puntuación en el viento. Cuando el mapa se deshiela, estos caminos desaparecen sin despedirse. Hasta entonces, son las líneas más rápidas que dibuja el año en aldea del interior. La advertencia llegó al anochecer. 3 toques limpios de cuerno rodando por los árboles helados. En verano, los visitantes eran comunes. En pleno invierno, movimiento inesperado significaba riesgo. Aseguren las reservas, dijo Thorvald, tomando su hacha. Herramienta primero, armas si era necesario. Todos al salón principal en las granjas altas a lo largo de la línea. Noruega y Suecia llevaban defensas de invierno en su disposición cotidiana. Las líneas de visión se mantenían limpias de nieve amontonada. 2 caminos de aproximación se conservaban por si uno se bloqueaba. Las puertas gruesas se colocaban donde podían ser defendidas si eran forzadas. Afuera la nieve misma era parte del plan. Los senderos se apisonaban estrechos para obligar a avanzar en fila india. Las barreras de viento servían de pantallas para ver a los que llegaban antes de que ellos vieran todo por dentro. Una barra de puerta de repuesto descansaba junto a cada umbral. Un trineo de mano esperaba en la salida trasera con un rollo de manta. Un hacha y un pequeño cofre con las primeras cosas que salvaron los chicos habían apilado un banco de nieve contra la pared de Barlovento a inicios de semana. Ahora era a la vez aislamiento y defensa baja. En las vigas, una bobina de cuerda trenzada y un fajo de estacas esperaban para problemas urgentes. En minutos, las 3 familias se reunieron. Los niños fueron a las plataformas elevadas. Los calderos de agua se acercaron al hogar, útiles para cocinar o para apagar si las brasas saltaban. Los hombres se situaron junto a puertas y rendijas. Las salas del interior conservan a menudo esta lógica en sus huesos amb vistas claras a las entradas. Herramientas cerca de los accesos y un plan de salida bien pensado, antorchas, brillaban en el límite del bosque. 6 figuras en esquís arrastrando un pequeño trineo. A través del hueco del humo, Thorvald observó su ritmo y separación. No son saqueadores, dijo por fin. 2 van abiertos y traen a un hombre herido. La violencia de invierno tenía su propia gramática en golpes rápidos, retoradas rupides, umbrales quemados y cuerpos cerca de las puertas en algunos ataques. Poca advertencia, Pelias Breves. Este acercamiento era diferente en Ragnhild. La sanadora más experimentada dispuso su equipo junto al lugar más cálido del lugar. Agujas, tiras de lino, una pequeña caja para ungüentos
herramientas para férulas y para congelación. En los hallazgos del interior suelen aparecer piezas así. El cuidado invernal no esperaba a la primavera. Los visitantes venían de una aldea a 2 días hacia el este. Una tormenta había dispersado su cacería. Un esquiador se había roto la pierna contra un tronco oculto. Los protocolos de hospitalidad, visibles en muchos planos de casas como un espacio destinado al huésped, a la vista del hogar y de la puerta, entraron en acción. La plataforma del este, dijo Thorvald, limpiado un espacio junto al hogar central para el herido. La ayuda comenzaba con calor y agua, no con pan. Los viajeros se sentaron hasta que sus manos se ablandaron y sus rostros perdieron esa aterradora rigidez que da el frío agudo. Luego caldo, nunca pan seco primero. El líquido caliente despertaba el estómago sin dañarlo. Las raciones se medían según el débil. Un tablero con clavijas junto al granero marcaba cuántas cucharadas quedaban. Cada noche, una clavija bajaba. Los invitados comían lo que comía la casa y, una vez calientes, trabajaban en lo que trabajaba la casa, en traer nieve para derretir, afeitar astillas, repair, ataduras. Así la gratitud se convertía rápido en labor compartida. Los dones eran pequeños pero obligaban a un buen tramo de cuerda, un trozo de piedra húmeda, un pellizco de brea. La regla no escrita era simple. Nadie sale pobre de una casa en invierno si puede evitarse, pero ninguna casa debe desangrarse. El equilibrio se mantenía con promesas presenciadas para pagarse en Thor. Su equipo coincidía con los conjuntos de viaje. Del interior en un pequeño trineo ligero. Sondas de nieve para probar profundidad y costra, pedernal y yesca, correas de repuesto y un bulto de resina para arreglos. ¿Y si vienen saqueadores en invierno?, preguntó un joven. Entonces, tenemos esto, dijo Thorvald, inclinando la cabeza hacia el estante junto a la puerta. Lanzas, hachas y arcos mantenidos en servicio durante la oscuridad. Las tradiciones legales de la región, como la frosting, hablan del mismo equilibrio en refugio para viajeros en peligro, deberes de los huéspedes y el derecho de un hogar a proteger sus medios de supervivencia en Ragni. Examinó la pierna junto al borde del fuego. Tracción y enderezado, férulas talladas a medida, vendaje de lino y elevación sobre un marco bajo. Para el dolor y la hinchazón preparó corteza amarga de sauce y una bebida endulzada con miel. La miel también servía para curar heridas superficiales. Revisó dedos y pies buscando el brillo ceroso de la congelación, y los calentó con piel y aliento, no con llama. Untó nudillos y talones con sebo y cera, para evitar que las grietas profundizaran. Una pequeña copa de barro junto al hogar contenía polvo de carbón para espolvorear la piel que supuraba. Tiras de lino hervidas secaban en un aro bajo el humo para el siguiente cambio. Sanar en invierno seguía un horario tanto como un conjunto de materiales ancuras al despertar intermedio, cuando la sala estaba silenciosa. Dosis anotadas por las rondas del fuego. Y lecciones para el paciente. El buen dolor es el tirón sordo de lo que está cerrando. El mal dolor es calor agudo, hinchazón. Edoran con más cuerpos en la sala. Thorvald reajustó la rotación de guardia. Las noches de invierno seguían el ritmo de 2 sueños. Primer sueño, hasta que las brasas quedaban rojas. Guardia intermedia para 2 hombres que rodeaban establo y leñera. Segundo sueño hasta el amanecer, sin clepsidras. El tiempo se medía por combustible en 2 troncos de largo del brazo para una guardia corta, 4 para una larga. Los códigos de cuerno eran simples y antiguos en uno largo para fuego, 2 para ganado suelto, 3 para desconocidos, muchos para ataque. Cada vigía guardaba bajo la capa una lata de brasas envuelta en corteza, por si se le caía la lámpara. Al relevo, intercambiaban 2 hechos hambriento y frío, rostro visto o no. Para que nadie empezara ignorante en 3 días, la sala se adaptó. El reparto de comida siguió la costumbre. Los huéspedes aportaron carne seca y grasa. Los anfitriones ofrecieron pan, caldo y verduras almacenadas. En las capas de invierno, a menudo se ven más restos de comida variada, allí donde se sientan los invitados. Las provisiones de 2 casas, encontrándose en un solo pote. Las tareas rotaron sin protesta. Siempre alguien con el herido, alguien alimentando brasa, alguien revisando dónde la ventisca presionaba demasiado la pared de Barlovento al cuarto día. El hombre estaba estable pero no listo para viajar. Debía enviarse noticia de regreso. Un compañero no podía quedarse solo. Martes para el retorno, dijo Thorvald. Un acuerdo invernal común. Puede leerse en los basureros antiguos en un breve aumento de uso de combustible y comida cuando los huéspedes se quedan. Una caída cuando los mensajeros parten con raciones a la partida. Era método, no prisa. Pusieron un bastón de ruta en el banco y lo muescaron con los hitos en orden. El abeto partido, la roca marcada por el hielo, la curva donde el arroyo murmuraba bajo la piel de hielo. Una zapata de patín y 2 correas de repuesto fueron en una bolsa seca,
junto con una lesna de hueso, una tablilla de brea envuelta en corteza de abedul y un pequeño estuche de agujas. Cada hombre llevaba 2 fuegos en pedernal y acero en el pecho, brasas encendidas en una caja de rescoldo y una hoja de hongo seco para un encendido rápido. Si llegaba la ventisca blanca, avanzarían de árbol en árbol al tacto, dejando una rama señal cada 50 pasos para hallar el camino de vuelta. Si el hielo sonaba mal, partieron en una luz gris. La sala volvió al trabajo de mantenerse caliente, alimentada y entera. En el mes del lobo el arco del sol se elevó un ancho de dedo, suficiente para lanzar una fina hoja de luz por el suelo al mediodía. Afilaba una sala gobernada por contadores en la clavija del grano a la mitad. La cuerda del forraje, anudada cada semana en la cosecha, a un cuarto de la viga, la pared de leña lucía un rectángulo pálido donde estuvo la última pila. La gente leía esto como escritura, las duras pruebas se anunciaron solas. La enfermedad, primero un tos que se quedaba, un tobillo que se hinchaba cada noche, un oído de niño que ardía al tacto. Luego el carácter en el murmullo por una puerta dejada sin tranca, el chasquido rápido por una medida mal contada. Thorvald estableció una hora de palabra en el despertar de medianoche. Quejas oídas, respondidas y prohibidas para el día. La comida cambió de color. Lo fresco se había ido. Mandaban el barril agrio y el cajón seco. Asa alegraba los guisos con las últimas manzanas secas y un chorrito de vinagre de cerveza guardado para este mes. Enseñó a las niñas a tostar un poco de harina para sacar dulzor de nuez al pan magro. Un pastel de grasa, pescado seco unido con cebo y hierbas, se cortaba y compartía el 7º día, más símbolo que comida. Pero bueno, para el ánimo. Aún así, las estructuras aguantaban. Calor y luz atendidos a tiempo, movimientos planeados, ayuda mutua honrada. Los huéspedes se volvieron ayudantes. Los ayudantes, amigos cuyos nombres serían recordados en el Springwood cuando se saldaran favores en el mapa de nieve, cambiaría otra vez pronto. La primera gota caería del alero, un pájaro se equivocaría y cantaría "No", entre ahora y entonces estaba la larga práctica de hacer lo siguiente necesario. En orden, juntos en salud, heridas y remedios. La fiebre tomó primero a la más pequeña. La hija menor de Kettle despertó caliente y con mirada vidriosa, respiración silbante en el pecho. Asa no alzó la voz. Lámpara baja. Baúl de hierbas aquí. Cortina arriba. Un tapiz de pared extra formó un pequeño cubículo al final de la plataforma de dormir. El calor se mantenía dentro, la tos quedaba fuera. Se colocaron una taza y una cuchara dedicadas junto a ella. La casa sabía que no había que compartir. Las enfermedades de invierno tenían un patrón conocido por la gente costera: aire húmedo, humo, hacinamiento y el sonido del pecho, pasando de áspero a apretado. El cofre de remedios guardaba tomillo seco, milenrama, angélica, musgo islandés, enebro, corteza de abedul y un bulto de resina de abeto envuelto en lino. El pequeño mortero de mano, piedra pulida con años, convertía hojas en polvo. El vapor venía primero. Un cuenco poco profundo cerca del hogar llevaba agua y un pellizco de tomillo y resina de pino, piedras calientes sacadas con tenazas y envueltas en paño. Se añadían una a una hasta que el aliento se volvía dulce y punzante. Asa sostuvo la cabeza de la niña bajo una tienda de lino y contó respiraciones lentas hasta que el pecho se aflojó. Un ungüento para el pecho, grasa de ganso mezclada con un toque de resina y enebro, se aplicó sobre costillas y espalda, frotando hasta que la piel calentón para la tos en agua con miel, apenas teñida con angélica. No fuerte, no mucha, solo lo suficiente para calmar. Sentadla erguida cuando duerma, dijo Kettle, colocando una cuña de paja detrás de sus hombros. A mediodía, cuando el viento quedó quieto un instante, la leñera se abrió de par en par, el humo salió. La humedad se purgó y la ropa de cama se aireó contando hasta 100 antes de cerrarlo todo para no perder calor. En el interior, el frío muerde distinto. Los hombres de Thorvald arrastraron a un muchacho del hielo negro, con manos doloridas de congelación. Nada de fuego, lana primero, dijo Ragnhild. La ropa mojada salió con cuchillo y cuidado donde el tejido quería aferrarse. El chico pasó a lana null binding seca, muchas capas ligeras colocadas secao, pero no demasiado cerca del fuego. Piedras lisas de verano guardadas para este uso se calentaron en las cenizas, se envolvieron en tela y se colocaron en axilas, ingles y entre omóplatos. Calienta el corazón primero, los dedos al final, dijo a las jóvenes. Cuando volvió el color a los labios y llegó el temblor, le dieron caldo y suero endulzado. No mucho, pero a menudo la congelación leve la conocían piel blanca, que se volvía roja con escozor. La congelación grave la temían en madera, sin sensación. Nada de frotar con nieve, nada de llama directa, dijo Ragnhild.
Las manos iban a agua tibia en un cuenco de madera junto al hogar, y se quedaban allí mientras alguien contaba un cuento largo. El calor subía con paciencia, no con valentía, los huesos se rompían igual. Una caída del trineo, un paso en falso sobre la escarcha dura. La cesta de férulas de Thorvald esperaba junto a la puerta en 2 tablillas rectas, 2 almohadillas de lana, redondeadas vendalles y lino un cabestrillo. El hueso recuerda su línea, dijo al hombre del antebrazo torcido. 2 hombres sujetaron arriba y abajo. Thorvald enderezó en un tirón suave cuando el aire salía del pecho. El brazo quedó entre las tablillas acolchadas, firme con bandas tejidas, y colgó en un cabestrillo ancho para que la mano quedara más alta que el corazón. Una decocción de corteza de sauce amarga y honesta quitó lo peor del dolor en los cortes, y desgarros eran problemas diarios. La podredumbre era el enemigo. La regla de Asa tenía 3 pasos en limpiar. Primero, cerrar después. Proteger al final. Limpiar era agua tibia con una pizca de sal o un lavado de tomillo del pote que hervía. La arenilla salía con una sonda de hueso o un giro de lino. Los bordes se recortaban limpios con pequeñas tijeras si estaban deshilachados. Cerrar era con crin de caballo o lino fino si los bordes coincidían. Si no, Las quemaduras venían de resina brea lámparas y abeto calderos. ablandada con Primero, grasa. Luego frío una o almohadilla nieve, de lino envuelta pino, en un paño, gerida. Proteger o era agua un fresca vendaje de vertida miel bajo una capa de manera seca. constante Se cambiaba con el cuando cucharón. el paño Luego hablaba lino agrio. limpio, Las manos se lavaban después en agua tibia, miel incluso fina y cuando el brillante, agua era escasa. y Asa otra vez guardaba tela. un pequeño Nada de cuenco grasa junto al sobre el hogar, calor crudo. exactamente para Nada eso. de reventar ampollas, salvo que el calor hubiese quedado atrapado bajo la piel y suplicar a liberar la presión con un pequeño pinchazo limpio y un lavado de resina. Los ojos se escocían por el humo durante meses. Un enjuague de agua de rosas vivía en el estante, para quienes tenían los párpados endurecidos por ceniza. Escudos de lino, pequeñas medias máscaras, colgaban cerca de los peines para las noches, cuando la capa de humo bajaba demasiado. Un barrido de madera ligera por las vigas, una vez a la semana, evitaba que el hollín cayera todo de golpe cuando la escarcha cedía. Los dientes cargaban la molienda del grano triturado en piedra. El dolor recibía clavo, si había alguno. La mayoría de las casas no tenían, más a menudo tocaba agua tibia con sal, una mecha suave de lino empapada en miel, y hierba, y tomillo. Una llave dental era cosa rara. La mayoría de las casas poseían paciencia y distracción en su lugar. El parto no esperaba estación. La tabla de alumbramiento, lisa y engrasada, salía de debajo de la plataforma. El rollo de lino quedaba listo. El cuchillo para el cordón, vuelto a frotar con resina y sal. Agua tibia, manos firmes, voces tranquilas. Una infusión de semillas de amapola se conocía en algunos lugares. En la casa de Arsa no confiaban en ello. Usaban calor, presión, miel y oración, y agradecían abiertamente su suerte cuando ambos lloraban. Las mentes doloridas se mostraban antes que los cuerpos doloridos. La mente se congela antes de que el cuerpo sepa que tiene frío, decía Kettle. Cuando un hombre se quedaba demasiado callado, lo combatían con trabajos que terminaban ligeros, cuando lo sabía, historias compartidas, cuando el tablero de clavijas lo permitía. Relato en la guardia media, y la caminata hasta la puerta, y de vuelta, cada día que el sendero era seguro. En días de helada clara al mediodía, la ropa de cama salía 5 minutos al caballete para aire limpio, y sol sobre la tela lo suficiente para quitar el olor, no lo bastante como para robar el calor. Se mantenía una vigilancia del enfermo, como una vigilancia de fuego. Nombres en un registro, una taza de caldo marcada para el paciente, un paño para la frente, metido en la cuerda de la cortina. Las herramientas del cuidado vivían juntas al mortero, cuchara, escalpelo, crin de caballo, venda y un manojo de astillas, para que el vigilante nunca tuviera que dejar la habitación en busca de llama. Hacia fines del invierno, ambas casas habían pagado el tributo de la estación. Una fiebre que se dio, un hueso que soldó, una mano salvada del negro, una cicatriz para recordar una lección. Nada fue solo suerte, fue conocimiento guardado y manos constantes. El arte invernal que mantiene nombres
en la lista del hogar. Cuando finalmente habla la primavera, llegan el riesgo, el hurto y la ley de invierno. Cuando los toneles quedaban bajos, las miradas se alargaban. Un saco de cebada desaparecido, una tapa mal puesta, huellas donde nadie debía haber caminado. El invierno agudizaba no solo el hambre, sino la sospecha. La ley de verano necesita testigos. La ley de invierno necesita sabiduría, dijo Torvel a su hijo, tras resolver una disputa sobre un costado de pescado ahumado desaparecido. Las asambleas formales no podían viajar por los caminos nevados. El juicio vivía bajo cada techo. El asiento alto, ese pequeño lugar elevado junto al hogar central, se volvía tribunal tanto como silla. El cabeza de casa escuchaba, sopesaba y dictaba, con parientes y sirvientes como audiencia, y dos personas firmes como ayudantes de juramento, cuando el asunto mordía hondo. Llegado Thor, la asamblea de primavera podía confirmar, enmendar o multar. Pero el invierno necesitaba orden. Ahora, el almacenamiento hablaba ley. Antes que cualquier palabra, el grano estaba en el altillo, tras una escalera removible. Barriles sobre caballetes, para que los ratones encontraran madera y no duelas. Un cofre cerrado con herraje de hierro para la sal y las herramientas demasiado valiosas para perder. Las puertas llevaban travesaños alisados por manos y las cuerdas de los pestillos se recogían de noche. Podías leer las ansiedades de la casa en su carpintería, en doble clavija, en puertas de despensa, un cerrojo demasiado alto para un niño, una pequeña cavidad en el umbral donde dormía, una llave envuelta en lana. Robar en invierno no era igual que robar en verano. La práctica del Gulen sostenía que las cosas urgentes para la vida, comida, forraje, leña, merecían castigos más duros cuando eran tomadas bajo la nieve. En invierno, el robo quita el aliento, dijo Kettle a sus vecinos, cuando un barril de pescado seco apareció menguado. La costumbre Froster también contaba la estación como factor para medir la falta. Toma lo que un hombre pueda reponer en una semana y paga una vez. Toma lo que no pueda reponer hasta verano y paga caro. Y en algunos lugares se perdía estatus de honor hasta que la deuda fuera completamente devuelta. Nadie citaba cláusulas. Todos conocían la forma. La prueba vestía ropa distinta en invierno. Las huellas decían la verdad en paso, pisada, patrón de clavos, la manera en que un hombre arrastra una mala rodilla o carga un peso pesado, una costra rota junto a la cerca, una mancha de resina en un puño proveniente de cierta tapa de barril, un parche de nieve aplastada donde alguien había estado demasiado tiempo levantando algo. Asa caminaba las disputas con un bastón y paciencia, mientras los ánimos se enfriaban junto al fuego. Si la prueba flaqueaba, el cabeza de casa podía exigir un juramento sobre el anillo. Mano al hierro, nombre dicho, afirmación pura. Rehusarlo pesaba casi tanto como una confesión. Algunas tomas eran préstamos lícitos bajo el Wintern. La costumbre de Goloth permitía a un viajero cruzar campos para cortar ramas de refugio, incluso llevar una brasa del hogar si la muerte acechaba cerca. Pero debía dejar un token, un cuchillo, una lengüeta de cinturón, una tablilla marcada, y anunciarse en la primera puerta. Fallar eso hacía que la toma se deslizara hacia robo. Por eso una vara de registro colgaba junto a la puerta de Quito, con muescas para préstamos de herramientas, forraje, sal, con marcas que coincidían con las promesas dejadas. Dentro de la comunidad, la justicia invernal avanzaba en pasos a mantener la paz, enfriar palabras, separar los barriles, poner dos hombres a vigilar, escuchar ambas historias en el asiento alto, caminar los lugares nombrados. Si la prueba se mantenía, fijar compensación, en especie si era posible, grano por grano, pescado por pescado, si no, valor en plata, medido por estación y escasez. Si la prueba fallaba, exigir un juramento con dos ayudantes en registrar en la vara, sellar con un apretón de manos sobre el anillo, pagar en Thor, o antes, si un hombre no pagaba, se le marcaba bajo en honor hasta el Ting de primavera. Hasta entonces se sentaba lejos del fuego y último al cuenco en otras casas. El fuego tenía su propia ley. Gragas llamaba al fuego descuidado un grave error. Brasas llevadas a la ropa de cama, lámparas colgadas bajo techos secos, podían seguir multas o expulsiones. Asa mantenía agua en el hogar, una tina con tapa,
y un gancho para lámparas lejos de cortinas y cuerdas. Los niños aprendían la frase con sus letras en ceniza fría, brasa muerta, puerta cerrada. Un hombre que ahumaba el altillo con un tronco verde montaba guardia 2 noches como penitencia, lámpara en mano, mientras los demás dormían. Fuera de la cerca, el riesgo llevaba botas de extraño. Los asaltos invernales eran más raros, pero crueles, rápidos, silenciosos, hambrientos. Las aldeas del interior mantenían una torre de nieve, un puesto elevado claro de ventisqueros, un cuerno envuelto en lana contra el hielo, un perro que conocía a los hombres por su modo de andar. Cuando el cuerno sonaba 2 veces, las mujeres enterraban el fuego y aseguraban las barras. Los hombres tomaban lanzas y arcos hacia senderos preapisonados que ofrecían paso firme donde el enemigo se hundía. Había ocultos en una pala un arco de repuesto, 2 tortas planas escondidas bajo una piedra marcada más allá de la última cerca, porque a veces dispersarse salvaba más vidas que resistir. Adentro el robo dolía más. La ley dejaba espacio para el hambre y la vergüenza. Si un siervo robaba comida, el dueño pagaba primero en disciplina, luego en compensación, pues un sirviente hambriento reflejaba tanto en la casa como en la mano que tomó. Si un invitado robaba, se le despojaba del derecho de huésped. Se le nombraba en la siguiente reunión, y ninguna puerta se abría sin una garantía caminando a su lado. El invierno también doblaba límites. Ríos congelados se volvían caminos. Marismas se transformaban en prados duros como piedra. La costumbre de escarcha permitía cruzar y acampar donde el verano prohibía. Ninguna valla rota, ningún pajar tocado, ningún almacén abierto sin token dejado y palabra dada. Un hombre que cumplía las reglas podía llamar a cualquier puerta y pedir brasa, agua y un poco de pan. Uno que no, encontraba cuernos llamando vecinos por su nombre a través de la nieve. Cuando no podía pagarse de inmediato, la ley de invierno pedía garantes. Un hermano, un vecino, a veces una herramienta entregada al cofre del otro. Varas mellizas en 2 mitades de la misma vara partida, cada una con las mismas muescas. En primavera, las mitades se encontraban. Si las muescas coincidían y los bienes eran devueltos, la vara se quemaba y el asunto moría. A fines del invierno llegaban las semanas más estrechas. Provisiones delgadas, temperamentos más aún. Lo que mantenía las manos lejos de las gargantas eran hábitos y reglas conocidas. Juramentos sobre hierro, tokens por préstamos pagos dobles por bienes vitales, vigilias de fuego, senderos vigilados, huéspedes, ayudados bajo ley y nombrados bajo ley, cuando fallaban. Cuando el hielo se ablandaba y los caminos se abrían, el Ting escuchaba la lista del invierno. La mayoría de los asuntos llegaban ya resueltos en plata pesada, grano repuesto, manos estrechadas sobre el anillo, porque hombres que debían vivir juntos el invierno siguiente preferían una paz que ellos mismos habían hecho. Espíritus, historias y cordura. El frío más duro presiona el cuerpo. La oscuridad más larga presiona la mente. Los nórdicos respondían con un kit de cordura invernal: historia, canción, juegos, pequeños rituales y amabilidad programada. Se guardaban tan deliberadamente como la leña. Las historias son comida para la mente en invierno, decía Asaan, cuando las lámparas se recortaban. El hogar se volvía escenario, el taburete del narrador alisado por años de uso, la base de la casa. En un cuenco de madera junto al taburete vivían objetos inspiración en una piedra de afilar del viaje de un abuelo, una cuenta del precio de una novia, un diente de zorro de un invierno de suerte. El narrador levantaba uno y la ascendencia entraba en la habitación. Las manos pasaban reliquias mientras la historia corría. El tacto evitaba que la memoria se deslizara. En perchas de lana colgaban recuerdos, un brazalete gastado, una punta de lanza mellada. Solo salían esas noches. Los niños aprendían a quién pertenecían. Algunas noches eran para Kenningar y acertijos. ¿Qué bebe antes de comer? ¿Qué tiene un ojo pero ve poco? Los perdedores avivan el fuego. Los ganadores eligen el cuento de mañana. La risa a quema limpio. La casa jugaba Nefertefou, el juego de casa del rey, con piezas de hueso y vidrio guardadas en una bolsa de cuero. Las apuestas eran favores de trabajo. Tomaré tu turno de traer agua al amanecer, a nunca comida. Una escalera de juegos de invierno se publicaba junto al asiento alto. Ronda general, luego desafíos, sin revanchas la misma noche. La habilidad era admirada. El ceño fruncido pagaba un castigo de guardia de brasas. A los niños se les daba un tablero pequeño grabado en una tabla para copiar movimientos en manos quietas, mentes ocupadas. La canción seguía al habla. Las hijas de Asa guardaban 2 cuerdas de canciones, canciones de trabajo que marcaban el ritmo del cuerpo, cardado, pedal, corte, y canciones para sentarse enanas, versos de viaje simples, lausas que cualquiera podía añadir. La casa conocía las líneas de respuesta. Hasta los tímidos cantaban. Una vez cada 7 noches, Kettle declaraba fiesta de luz. Una astilla extra de buena madera para una canción más larga. Un sorbo de hidromiel para todos.
La lámpara ardía más brillante. El ánimo subía al instante. Estas pequeñas indulgencias están planificadas, no mendigadas. Un horario vence a una depresión. Los círculos de artesanía hacen que la conversación sea útil. Las mujeres hilan por intuición, pasando el uso a la siguiente mano cuando termina un verso. Los hombres tallan flotadores de redes y clavijas. Los niños aprenden una espiga de cuña limpia en un trozo de madera. Una niña practica puntos enlazados con una aguja de hueso hasta que su arco queda firme. Cuando perfecciona el giro del talón, gana una astilla de madera resinosa para lucirlo. La mesa guarda una bandeja de práctica. Remelinos torcidos, primeras clavijas, dados tambaleantes conservados con orgullo. La mejora es visible y alimenta el espíritu. El calendario marca la oscuridad. La noche más profunda del medio invierno se celebra con una casa limpia, un asado compartido y la historia larga. La cadena familiar completa, contada nombre por nombre. Se coloca pan y una pequeña copa en el poste de la puerta para la housewife. Un trocito de hierro descansa en el umbral. Una ramita de cerval cuelga bajo el dintel. En las casas cristianizadas, una cruz de tiza va sobre la viga. En otras, una rueda solar se traza con carbón. El propósito es el mismo Nes. La casa está protegida. Entre el primer y el segundo sueño, la hora de guardia pertenece a ritos silenciosos. Ragnall coloca sal en cuencos de cebolla para leer el clima venidero según la humedad matinal. Kettle escucha los sueños del primer sueño, el momento en que más confía para hallar significado. Una copa parlante pasa de mano en noches tensas. Cada persona dice un miedo dentro de ella y luego bebe. Los miedos quedan en la copa. Al mediodía, aparece el cuenco de agravios. Piedras caen dentro por ofensas que quemaban demasiado para nombrarlas de noche. Las piedras se cuentan, se nombran y se responden. El cuenco se vacía antes del atardecer. La casa duerme más ligera. Los niños tienen su propia medicina. Bestias de sombra retozan en la pared. Trozos de asta y siluetas talladas lanzadas contra las tablas iluminadas por el humo. Una bandeja poco profunda de agua se convierte en un fiordo donde barcos de juguete tallados de restos compiten con un soplo. Una casa silenciosa les envía a encontrar tres cosas solo por tacto: la clavija lisa, la cuerda trenzada, la piedra cálida. Cada hallazgo gana un trozo de historia en cuando el barco de tu abuelo, una frase o dos dadas como dulces. Los vecinos también son cordura. Cuando el clima lo permite, las noches de intercambio rotan entre hogares. Una canción, un cuento, una cosa nueva aprendida. Ninguna puntada y noticia. Los huéspedes duermen a la vista, cerca de la puerta y del fuego, bajo mantas de invitados usadas solo para esas noches. El cucharón del anfitrión es una marca de honor. El visitante trae un obsequio, un manojo de astillas, una bolsa de bayas secas. La contabilidad de visitas debidas vive en bocas y memoria. El calor se mantiene en cuerpos bajo un mismo techo. En días realmente duros, Arsa ordena peinar y limpiar no por vanidad sino por supervivencia. Peinar calma los ánimos. Lavar manos encaran pies. Aclara la mente sin desperdiciar calor. Las uñas se recortan, el cabello se vuelve a trenzar y la ropa se cepilla para levantar el pelo de la lana y el ánimo. Después, la casa se ve diferente. Y también el día. Una vez cada 7 noches, un día de cambio rota los lugares de dormir y las estaciones de trabajo. Nuevos ángulos, nueva conversación. A finales de invierno, el kit de cordura tiene partes visibles. El cuenco de historias, la bolsa de juegos, la cuerda de canciones, el cuenco de agravios, la astilla de la fiesta de luz guardada en un rincón seco. Y las partes invisibles se mantienen en sincronía compartida. Atención compartida, misericordia compartida. Cuando la línea del sol avanza más abajo por la tabla de la pared al mediodía, las canciones empiezan a cambiar. Vuelven las canciones de remo, los planes entran en compás, y la casa ensaya la primavera antes de que llegue el apretón del final del invierno. Las últimas semanas antes de Thor eran cuando los planes se mantenían o se quebraban. Los cajones se vaciaban, los temperamentos se acortaban, y cada elección proyectaba una sombra larga. Las capas del suelo de esta época lo cuentan claramente. Fuegos más pequeños, hervores más largos, madera dividida más fina, ollas estacionadas permanentemente junto a las brasas. Los nórdicos enfrentaban este punto crítico con sistemas afinados durante generaciones. Cuenta lo que queda antes de contar los días, decía Asa mientras levantaba tapas. Las tinas de almacenamiento tenían marcas talladas en sus duelas y agujeros de clavijas puestos en puntos de ración. Un barril de cebada llevaba marcas de carbón indicando dónde debía detenerse la medida del día. Nada de adivinar en el mes del hambre. Un cofre estrecho guardaba cucharones medidos y cucharas de ración. La cuchara grande vivía en un cordón, fuera del alcance,
para que nadie la eligiera por accidente. Algunas vasijas estaban divididas con tablillas delgadas para retirar una porción diaria sin exponer el resto. Estos hábitos aparecen arqueológicamente como recipientes rayados, duelas reutilizadas, tapas parchidas. La manteca se movía a la luz donde los ojos podían vigilarla. La comida cambiaba de carácter. El estómago invernal aprende a satisfacerse con menos, murmuraba Asa mientras volcaba huesos hervidos en un mortero. Cabezas, espinas y articulaciones se rehervían para rendir médula y gelatina hasta que los huesos quedaban lo bastante blandos para triturarlos en una pasta espesa. Las cabezas de pescado iban primero al caldo. La piel y los tendones se convertían en fuerza en lugar de desperdicio. Los basureros costeros de esta estación muestran más cráneos, más hueso triturado y un aumento de algas noted rack y dol secada en verano. Ahora, enjuagada y desmenuzada en puches para aportar sales minerales. El pan cedía paso a gachas de cebada estiradas con suero, luego a guisos de una sola olla que vivían todo el día al borde del fuego, alimentando poco para rendir mucho. Las ollas de finales de invierno reflejan este cambio en cerámica pesada, y ollas de esteatita para un hervor estable, trípodes bajos para cocinar sobre brasas, tapas ajustadas recubiertas en paños húmedos para mantener el vapor dentro. Asa revivió un truco de su madre a la cocción en caja de heno. Un cofre con tapa lleno de paja tibia. Llevar la olla a ebullición, anidarla en la paja y dejar que el calor atrapado termine el trabajo ahorrando combustible. La sopa es la dieta del prudente, decía Kettle, y la casa bebía calor antes que saciedad. ¿Y si el invierno se alarga? La respuesta estaba en los segundos almacenes, pequeñas reservas lejos de la casa principal, para que un fuego, un robo o una voluntad débil no vaciaran todo el año. Un hoyo con tapa bajo un anexo, forrado de tablillas y sellado con musgo. Un barril sellado colgado en el altillo de un cobertizo de barcos. Dentro un pescado seco, una rueda de queso duro añejo punters ahumadas, un manojo de tallos y hojas de angélica, un rizo de bayas secas guardadas desde otoño. Estos se abrían con testigos, luego se sellaban y se marcaban de nuevo, un libro hablado que todos acordaban mantener. La casa interior de Torvald pasó el apretón con nieve y silencio. El hambre hace malos cazadores, dijo a sus hijos, así que quienes debían salir recibían los mejores cuencos. Los dispersos restos de esta época muestran puntos temporales de carnicería en bordes despejados en urogallos, alces cuando la suerte cambiaba, lazos en brechas de vallas y matorrales de sauce, trampas en corredores de liebre, líneas bajo el hielo revisadas al alba con varas de abedul congeladas en la piel del lago. La leña se estrechaba tanto como el grano. Los depósitos del hogar de las semanas del hambre llevan más ramitas y leña fina partida, menos madera nudosa rica en resina. El último tronco debe durar el doble que el primero, decía Kettle. Y el fuego obedecía. Se cubría el fuego más hondo, se cocinaba en brasas con ollas tapadas, y el trabajo se movía para que más cuerpos compartieran menos calor. La puerta al viento quedaba cortinada. Las plataformas de dormir migraban hacia el centro hasta que las esquinas frías se convertían en almacenamiento. En algunas casas se formaba un núcleo cálido y en la mitad del salón vivía brillante. El resto quedaba inactivo para ahorrar combustible. Cuando había que quemar madera verde, se abrían las ventilas con cuidado. La gente se mantenía baja en la capa clara, mientras el humo curaba las vigas. Los niños traían brezo, ramitas de abedul y corteza en días despejados, pilas de madera arrastrada junto al fiordo, lavada con sal y de combustión lenta. Se racionaban como plata. Las raciones tenían coreografía, el cuenco matutino llegaba pequeño y salado para despertar el cuerpo. El mediodía tomaba la mayo R parte en la escasa luz disponible. La noche era ligera y caliente para ayudar al sueño. Come calor, no hambre, decía Asan, bebe el caldo primero. Los más fuertes comían primero solo cuando su trabajo alimentaba a todos an cazadores, cargadores de leña a la guardia del fuego. Luego la fila seguía por edad y necesidad. Una cuerda de ración atada al mango del cucharón marcaba hasta donde podía sumergirse. Nadie pasaba la cuerda. Esa era la ley del invierno, tan segura como cualquier código. La economía del combustible creó nuevos hábitos. Cubrir las brasas de noche mantenía un corazón rojo hasta el amanecer. Bandages, tubrazas, planchas de hierro poco profundas, permitían arrastrar calor donde trabajaban las manos. Arsa guardaba astillas de pino graso para momentos de lámpara. Rayar a nudo, encajarlo en un soporte y comprar 15 minutos de buena luz para terminar una costura o leer una marca. La salud se estrechaba junto a los cuencos. Los ancianos se sentaban bajo el tramo más luminoso del respiradero del techo para recibir luz al mediodía. Col fermentada, si sobrevivía a un barril. Angélica rallada en el caldo, o unas pocas bayas secas para los niños y quienes debían cazar. El cofre de hierbas daba sauce para dolores, tomillo para el pecho, miel diluida para cubrir gargantas. Ragnhild elaboraba cerveza de suero, una bebida tibia y ligera,
ligeramente salada para mantener a los débiles bebiendo. Se declaraban horas silenciosas tras el anochecer para ahorrar aceite y aliento. Noches de historias reemplazaban largas conversaciones cuando las voces se afilaban. La tensión social se manejaba tan deliberadamente como el combustible. Thorvald instauró una rotación de dignidad. Cada adulto tomaba una pequeña autoridad por el día el cucharón, la tranca de la puerta la bandalla du brazas, y nadie repetía el mismo rol 2 días seguidos. Las disputas se llevaban al asiento alto al mediodía, nunca de noche, y una copa de tregua, un sorbo de leche tibia o cerveza ligera, marcaba el fin de un pleito, resuelto o aplazado. Cuando el fracaso amenazaba, desgajaban las pérdidas en partes. Una olla resquebrajada se cosía con alambre y se enlucía con arcilla. Un patín dividido se reparaba con una pieza de cuero crudo. Un pestillo flojo recibía una cuña y una promesa de fabricar uno nuevo cuando Thor trajera luz de trabajo. Los suelos de finales del invierno muestran grupos de reparaciones en correas, cuñas, remiendos, porque un gancho partido podía hacer viuda a una familia y una puerta débil podía perder una noche de calor. La tradición anticipaba el apretón. En el mes del hambre, somos un solo hogar a través de muchos fuegos, dijo Thorvald en una junta de umbral. Las decisiones del invierno, los préstamos, la apertura de reservas, los cambios de ración, se hablaban en voz alta frente a testigos. El intercambio de emergencia deja su rastro como firmas alimentarias coincidentes entre vecinos en el mismo corte ahumado, la misma mezcla de cebada. Las deudas se pagaban con días de pesca o días de campo cuando llegaba el verano. La contabilidad vivía en la memoria y en las bocas, no en la tinta. Algunas noches, la casa devolvía algo a la mente. Las piezas de juego salían para la guardia media, para que el hambre tuviera que competir con un acertijo. Los niños tallaban flotadores de red con restos y pescaban en una palangana junto al fuego. Un nuevo carrete de uso con un taladro suave giraba como una promesa. La oveja que se había quedado rezagada en la tormenta del mes pasado daba una taza de leche tibia al mayo ere antes de dormir. Los sorbos rituales son algo más que contenido de grasa. Los marcadores del cambio llegaban en silencio. Carámbanos goteando al mediodía. La costra del techo que aguantaba por la mañana pero cedía por la tarde. Una cuña de luz deslizándose más lejos por las tablas de la pared a la hora de comer. El graznido de un cuervo que dejaba de ser advertencia y pasaba a ser discusión. Cuenta los días otra vez, dijo Quero. Y las marcas se encontraron con el cielo con un poco de fe de sobra. Cuando el viento del sur alcanzó el fiordo y los arroyos del interior empezaron a murmurar bajo su hielo, ambos hogares estaban delgados pero enteros. Las ollas guardaban su último caldo. La pila de leña mostraba más corteza que duramen. El libro de favores y comida corría más largo que cualquier lista de verano. Pero los sistemas, las marcas, las reservas, los cuencos compartidos, el calor guardado, las rotaciones de dignidad habían hecho exactamente lo que fueron diseñados para hacer entender un puente sobre el último y más duro tramo hasta una primavera que ahora podía trabajarse, no solo desearse. La lista de trabajos del Thor. La primera promesa de la primavera es la luz, no el calor. La franja de sol en la pared de la casa larga desciende al mediodía. Comienza el goteo en los aleros al sur, aunque el aire aún muerda. Esa es la señal para abrir el libro del Thor. Un orden fijo de trabajos que transforma la fuerza almacenada del invierno en la velocidad del verano. La primavera arruina la casa antes de alimentarla, advierte Ketor. Así que la lista inicia por lo que protege el techo y el suelo, luego lo que se mueve, luego lo que crece, luego lo que alimenta. Proteger la casa triage del teco. La nieve se raspa en líneas, no toda a la vez, para no dañar el césped. Se levantan los tepes sueltos, se revisan las capas de corteza de abedul, se reconstruyen los bordes de goteo con césped fresco, se reajustan las tablas del hueco de humo tras la deformación invernal. Las hileras de cubos temporales que atraparon goteras en mitad del invierno se reemplazan con arreglos verdaderos. Tepe nuevo, brea calentada, cordones retensados. Regla: nunca descubras más de lo que un hombre puede cubrir antes de poner tepe nuevo. El viento de primavera roba el calor rápido, drenar el patio. A medida que la lente de escarcha se ablanda, se cortan zanjas para llevar el agua lejos de puertas y fosos de almacenamiento. El canal central del suelo interior se limpia de sedimentos del invierno para que el desagüe funcione otra vez. Se colocan tablillas o pasarelas de tablones divididos entre la puerta, el establo, la pila de leña y el cobertizo de botes. El barro roba tiempo en cambiar el establo. La cama vieja se lleva al basural y se cubre con tierra. El establo se rellena con paja seca y ramaje para mantener las pezuñas por encima del barro. Cuchillos de casco recortan bordes crecidos. Una mezcla de cebo y ceniza sella pequeñas grietas. Se vuelven a levantar los corrales de parto y se trasladan a la esquina más seca. Preparar lo que se mueve.
Los barcos comen primero. Se retira el musgo donde sobresale. Se coloca musgo nuevo a golpe suave. Se calienta alquitrán de pino y se brochan los junturas. Se revisan clavijas y remos. Las hojas reparadas en invierno se montan. Se tensan costuras de vela parcheadas en helada. Se recogen cuerdas secas. Se engrasan las roldanas. El achicador se encuentra y se ata. La prueba final espera un día de calma, un empujón en el embarcadero, un breve trayecto, un ojo en la línea de la costura. Si el barco falla, todo lo demás espera, dice Asa. Honestidad del hielo. Thorvald lleva la sonda. Se examina el hielo que oscurece cada tramo. Los cruces se trasladan a troncos reforzados donde el lago se rasga primero. El hielo de primavera miente, así que se arrastran cargas al amanecer cuando la costra aún sostiene, o se rodea por crestas donde la nieve adelgaza. Trineos a ruedas o botas. Se desmontan los patines y se guardan. Se revisan los arrastres de verano. Se secan las pieles de esquí y se guardan. Las pastillas de cera se envuelven en lino para protegerlas de los ratones. Los animales cruzan la puerta. Se sueltan al pasto por bocados. 10 minutos, luego 20, luego media hora. Siempre heno primero para que el vientre recuerde el trabajo antes que la dulzura. Las estacas de amarre se clavan en suelo firme para mantener pezuñas fuera del fango. La leche y los partos alcanzan su pico. Cuencos de calostro y paños limpios esperan en la puerta del establo. Fajas y tablillas para patas débiles están precortadas. Comienza el libro de corderos de marca de la madre, orden de nacimiento, si mamó, si se puso en pie. Los débiles reciben suero rebajado con una gota de miel mediante un tubito de hueso de ave hasta que alcanzan a los demás. Enfermedades de primavera, ojos abiertos para la podredumbre del pie, la hinchazón, la fiebre de la leche. Se deja sal en la entrada. Ceniza de madera en un plato para sentar vientres. Campos donde el hielo a la siembra. Pruebas, no suposiciones. Una varilla perfora para hallar la última helada. Un puñado de tierra se aprietan si se embadurna, espera. Si se desmorona, trabaja. Campos de borde y suelos arenosos se abren primero. La tierra espera en estiércol y ceniza. El abono del invierno se reparte en las primeras camas. La ceniza de fogón se esparce donde la tierra es ácida, donde los basureros enriquecen el suelo. Se cava a doble profundidad para las primeras verduras. Honestidad de semillas. Se prueba cebada en tela húmeda en 10 granos sobre lino húmedo junto al hogar. Se cuentan los brotes tras 2 y 3 noches. El depósito se pesa y se divide en debe plantarse. Y puede plantarse para que el hambre futura no robe al campo. Herramientas listas se revisan varas de arado, se liman rejas, se retensan rastras con ramas frescas. El yugo se ajusta al equipo más fuerte. Agujeros del arnés se ajustan para la carne nueva. Primeras comidas, primeros tónicos dan mar y costa. Mareas bajas dan alga dulce y kelp azucarado, enjuagado y colgado, más vígaros y lapas. Se levantan redes invernales. Cabezas de bacalao hervidas a gelatina, huesos triturados para caldo y pegamento, bosque y interior, ortigas y onguantes, ajo silvestre, acedera, perejil de vaca, brotes tiernos. Angélica con cuidado han comida y medicina. Se extrae savia de abedul con una astilla y un tapón hacia un pequeño barril para bebida de primavera. La primera sopa verde de Ragnhild se convierte en ceremonia doméstica. Los vientres recuerdan las plantas. La cerveza despierta. Una pequeña ale rápida, sabeda germinada, secada en piedra, triturada, escaldada, endulzada con miel si quedaba. Levanta ánimos y esteriliza agua cuando el deshielo la ensucia. Personas, promesas y caminos. Cuadrillas de trabajo entre vecinos. Intercambio de manos por horas. 2 hombres por cumbrera de techo, luego se alterna. Un día de arreglar caminos, colocar troncos y cañas en los pasos peores. Enderezar mojones aplastados por la nieve. Cosas en el horizonte. Cuando regresa el viaje, las disputas de invierno se dicen en voz alta: quién habla, quién atestigua, qué multa se busca. Se preparan ofrendas y deudas, una banda de tela, un queso, un manojo de pescado seco para mercados y la asamblea de primavera. El ritmo por semanas, guía, no cadenas. Semana 1, a la luz sube, el frío queda, líneas del techo, drenaje del patio, limpieza del establo, afilado de herramientas, revisión de costuras del barco, prueba de semillas, primeras ortigas y ajos silvestres. Semana 2, anhielo matinal, brea del barco umbralis, elevados caminos de cañas, estiércol y ceniza en parcelas tempranas. Pico de partos, rutina de leche estable. Semana 3, antemporada de barro. Primer arado ligero en tierras altas, arrastras a animales al pasto en breves vigilias al reparar cercas. Ale rápida en recolección de algas y brotes verdes. Semana 4, en el suelo se abre, se amplía arado y siembra de cebada y guisantes en rastras en plan de pesca.
y del primer mercado. Va a racionar hasta que la semilla esté bajo tierra y las primeras redes y ollas paguen. Vuelve el cofre de cocción en heno. Guisos hervidos y guardados en paja caliente. Cuadrillas llevan tortas y pescado seco. Agua hervida y enfriada para evitar enfermedades de deshielo. Señales que confían, no fechas. Brote de abedul del tamaño de la oreja de un ratón. Cebada pronto en las tierras altas. Ostreros gritando en el fiordo. Deas de barco alondra en interior. Rastras fueran hormigas moviéndose bajo piedras en ranas en zanjas. Suelo respirando en cuervos tirando paja vieja para nidos. Reponer lo que roban. Cuando la verdadera primavera se afianza, la casa ya se mueve a velocidad de verano porque el trabajo de primavera se decidió en invierno. Y comenzó en el tiempo del Thor. Los barcos flotan, los techos escurren, los caminos sostienen, los animales pastan. La semilla duerme en buena tierra. El libro de invierno cierra con una línea apagado hacia adelante. Lecciones de una estación. La última nieve retrocedió hacia sombras de piedra y fondos de zanja. Aún quedaba escarcha por la mañana, pero la luz había cambiado. Más dura, más alta, más honesta. Ambos hogares abrieron sus registros de invierno y comenzaron el trabajo que no corta madera ni siembra cebada. Pero hace el próximo invierno más fácil que el último. Contar, evaluar, cambiar. Cada invierno escribe sus lecciones en quienes lo sobreviven, dijo Kettle, colocando los toneles vacíos en fila como un veredicto. Los nórdicos trataban esta época como una temporada de auditoría y rediseño. Se ven las capas arqueológicas en reparaciones de primavera que se vuelven permanentes. Hambreos reforzados, dependencias movidas, drenajes alterados, mangos de herramientas recortados, almacenamiento ampliado. El registro muestra no inercia, sino iteración, auditoría de calor y estructura, techo y hueco de humo. Los cubos invernales que recogían goteras se reemplazan por reparaciones, nuevos césped sobre corteza de abedul, cuerdas tensadas, de patrones de vigas quemadas y gradientes de hollín. Sabemos que los techos se hicieron más ajustables tras malos inviernos. Varas de obturación más largas, mejores clavijas. Si luchamos contra el viento, perdemos. Deja que el techo aprenda a moverse, decía Kettle, y cambió la palanca de su obturador. Muro de barlovento y puerta. Granjas costeras añadieron más revestimiento y una segunda cortina interior. Salas del interior reajustaron la tabla de la puerta. Añadieron un escalón bajo para detener el frío del suelo. Muchos sitios muestran la adopción de puertas dobles vestíbulos después de inviernos de tormenta. Un cierre de aire que ahorra calor. Drenaje donde el deshielo tiraba. Se cortan y revisten nuevos canales. Los canales del suelo interior están reacondicionados. Puedes rastrearlos en las capas de primavera. Una pendiente cambiada, una segunda ranura. Asa marcó donde el extremo animal se echó a perder en Thor y exigió una pasarela más alta el año siguiente. Combustible, luz y protocolos de fuego, matemática de la madera. El lecho de ceniza dice la verdad. Ellos rastrillan y miden. ¿Cuántos brazados se quemaron por semana en el frío amargo? ¿Cuántos en la oscuridad ordinaria? La pila del próximo año se fija por medida, no por esperanza. La regla común que enseñaban a sus hijos en lo que creas que es suficiente, añade un tercio. Disciplina de lámparas. Las botellas vacías de aceite se cuentan por muescas. Los hogares suelen añadir una segunda lámpara más pequeña para ahorrar la buena para leer, o trabajos finos, explicando los tamaños mixtos de lámparas en los hallazgos. La luz es más cara que el oro en invierno, repite Thorvald, y establece una regla en una lámpara solo durante el primer sueño. 2 para los relatos. Seguridad del hogar. Después de un casi accidente con una brasa en la ropa de cama, nuevos hábitos de arse fix, 2 jarras de agua junto al hogar, el pote de brasa siempre cubierto cuando se transporta, las pieles de dormir retiradas un palmo del borde del fuego, las cicatrices de fuego en las excavaciones coinciden con estas reglas vivas convertidas en rutina construida. Contabilidad de comida y forraje. Los barriles hablan, barriles de pescado vacíos, cubas de grano medio vaciadas, toneles de mantequilla con el anillo de sal bajo. Se hace el mapa del consumo. Los objetivos del verano siguiente se fijan en números. 3 barriles más de Screed, un estante de queso más grande, Antonel Extra de Shakrot. A veces se amplían los hoyos de almacenamiento o se les colocan protectores en postes, cambios visibles entre estaciones. Cálculo de sacrificio. Los montones de huesos muestran que animales se mataron tarde. Thorvald recalcula, demasiadas bocas mantenidas más allá de mediados del invierno. El próximo año matará antes y dará más heno a las vacas que dan leche durante la oscuridad. Si el heno se agotó en el mes del lobo,
dice a sus hijos: alimentamos números. No valoran. Eso cambia los alimentos de emergencia. Kettle anota cuán a menudo el alga marina y los caldos de cabeza cubrieron las semanas de hambre. Coloca una reserva separada de alimentos duros lejos del almacén principal. La arqueología muestra que estas segundas reservas aparecen después de inviernos duros. Un pequeño barril en el extremo animal. Una jarra sellada bajo un banco. Revisión de ropa y calzado. Donde falló, arréglalo en rodillas gastadas. Una costura de capucha que filtraba, un pulgar de manopla desgastado. Asa extiende cada pieza y repatronea. El Wadmael en puntos de tensión se dobla. Se reemplazan los cordones por presillas donde los nudos se congelaban. Muchos hallazgos textiles muestran costuras de refuerzo de segunda temporada en codos, hombros y dobladillos. La verdad del calzado. Se revisan las suelas, donde los crampones mordían demasiado, donde las costuras absorbían de cielo. La horma del próximo año recibe un cerco más grueso. Las manoplas y calcetines interiores obtienen una espiral extra de nail bending sobre los dedos. Tus pies son tu libertad invernal, repite Kettle. Y el equipo lo demuestra. Mejoras en herramientas, barcos y equipo. Mangos, no cabezas. El hierro es precioso. Los mangos son baratos. Las marcas de herramientas en los hallazgos muestran hachas y azuelas remangadas cada primavera. Los óvalos del agarre se adelgazan para manos pequeñas. Se engrosan donde las ampollas contaban la historia. El árbol te dice lo que quieres ser, dice Kettle, cambiando abedul por fresno en un remo que flexionaba mal en marejada a lecciones de barco. Una junta que lloraba obtiene una tabla más ancha. Los pasadores se rotan o se reencolan. Los almacenes de alquitrán se ajustan a mayor altura tras un invierno húmedo. Se añade un remo de repuesto. La arqueología muestra suelos de cazabarco remarcados y cuñas movidas. Los planes estáticos eran raros. Los barcos se afinaban anualmente, ajustes del equipo invernal, picas de hielo alargadas, patines con tiras reemplazables, el pelo de las pieles de esquí cambiado por un mejor nap. Las reparaciones dejan su huella en las pequeñas piezas que encontramos. Remedios y saludan, se repone el cofre. Jarras de miel llenas en corteza de sauce cortada y secada, lino hervido y almacenado. Cataplasmas rehechos, piedras cálidas seleccionadas y guardadas. Ragnhild describe esto a su manera, colocando los objetos en un orden conocido y dejando huecos para lo que se agotó más rápido. Los residuos en contenedores de capas primaverales muestran el mismo pulso de reabastecimiento. Lo que funcionó se queda en una tienda de vapor sobre el pecho de un niño. Un tubo de hueso de ave para corderos débiles. Calor al núcleo primero para el caído al agua. Huesos sanados en el registro y férulas adaptadas en el kit muestran la continuidad de esta medicina empírica. Cuidado mental. Señalan que historias animaron a la gente, que juegos calmaron disputas, donde debe moverse el banco para atrapar la franja de luz del mediodía. El espacio vital se reorganiza para el próximo invierno. Taburechi y ginajador movido. Estante para tablero de juego añadido. Gancho de lámpara desplazado. Exactamente el tipo de cambios posicionales que vemos entre fases de piso. Ley, confianza y vecinos. Justicia invernal escrita para el team. Quejas, robos, accidentes, registros hablados se ensayan para la asamblea de primavera. La costumbre Frosting y Guling permitía confirmar fallos invernales más tarde. En la práctica significaba que el cabeza de familia prepara testigos y hallazgos. Ahora, no después. ¿Quién compartió heno cuando el comprador quedó justo? ¿Quién ayudó a techear durante el vendaval? Se establece una ruta de regalos para los mercados de verano, queso por tablas, un barril de pescado por un equipo prestado. La arqueología muestra esto como bienes reflejados en sitios vecinos. La reciprocidad hecha visible. Reglas de la casa que se vuelven arquitectura. Lo que comenzó como reglas habladas se convierte en madera y tierra. No abras la puerta exterior sin cerrar la interior, se convierte en un vestíbulo. Mantén cubierto el pote de brasa, se convierte en un pote cerámico con correa de cuero. Un dedo de aceite para una noche se convierte en soportes de lámpara con muescas. Nunca confíes en un solo barril, se convierte en puntos de almacenamiento separados, bajo techos separados. A través de los años, así es como la costumbre se convierte en plano. ¿Y por qué las excavaciones revelan tantas pequeñas mejoras reflexivas, creadas como anillos de un árbol? Cierre de libros, mitas fiadas. Terminan la auditoría con 3 líneas. Lo que se nos acabó, primero en aumentar un tercio. Lo que nunca tocamos, un guarda lo mejor o haz menos. Lo que casi nos mató, cambia el plan, no la esperanza. Asa, ata la bolsa de semillas con un mejor nudo. Thorvald añade un segundo poste de advertencia en la senda del lago. Kettle talla una pequeña marca en el poste de la contraventana donde el viento lo agarró y perfora un nuevo agujero de clavija justo arriba. Para plena primavera, las lecciones de un invierno ya se han convertido en ahorros del siguiente, visibles en costuras más gruesas, puertas más inteligentes, mangos más fuertes, caminos más fieles,
mejores barriles y reglas, fáciles de obedecer porque la casa ahora te ayuda a obedecerlas. Esto es lo que muestran las capas del suelo. No una gran invención, sino 100 pequeñas misericordias, aprendidas en la oscuridad y guardadas en la luz. El viento ya no tenía dientes. La primavera se paraba en el umbral con arza, brillando en charcos y huellas. Detrás de ella, la máquina del invierno estaba siendo desmontada y guardada, ropa de cama aireándose, pisos raspados y reacondicionados, ganchos de lámpara reajustados para la luz estival. Los arqueólogos ven este momento como un pulso distinto en las capas en depósitos de limpieza de primavera. Bordes del hogar reorganizados, bancos movidos. Para quienes lo vivieron, era simplemente el primer gran respiro tras la larga noche. Aquel primer frío asesino, la noche que no podía fallar, parecía distante ahora. Pero la lista de esa tarde los había llevado a través del invierno. Comida contra dientes y alimañas. Barriles de agua llenos y cubiertos, combustible extra al alcance del fuego, ganado doblemente asegurado en los aposentos invernales. Sitios excavados en toda Escandinavia muestran los mismos 4 pilares de supervivencia, repetidos por siglos y refinados, pero raramente reemplazados. Persistieron porque funcionaban. En la costa, las tormentas habían enseñado la lección otra vez. La esquina noroeste que necesitó refuerzo en la primera noche fría permaneció vulnerable todo el invierno. Ahora Kettle estaba espesando esa pared y remodelando el drenaje. Puedes ver este tipo de arreglos de primavera en muchos salones. Muros reconstruidos, umbrales elevados contra ventanas repasadas después de una temporada de ventisca. Las pieles de foca para la puerta. Había dicho esa primera noche. Las marcas de desgaste en los marcos de puerta, año tras año, confirman cuántas veces esa defensa salvó el hogar. Tierra adentro, pruebas distintas dejaron otras señales. La nota de Ragnhild sobre la plataforma de dormir de los niños han más paja debajo, o entregarán su calor al suelo. Se probó cierta todo el invierno. En las capas, eso se convierte en un nuevo entarimado, un paso más alto, una franja de piel más ancha en la línea de corriente. El invierno cambia el mapa, dijo Thorvald a sus hijos antes de partir sobre hielo. El equipo que los llevaba, esquís, picas, cajas de brasas, se encuentra una y otra vez donde corrían los caminos invernales. Las preguntas del invierno encontraron sus respuestas una por una. ¿Cómo llevas fuego sobre el hielo? Con una caja de brasas forrada en arcilla envuelta en lana, tapa clavada. ¿Qué ocurre cuando alguien cae al agua? Núcleo primero, luego extremidades, piedras calientes envueltas en tela, sin prisa por el fuego. ¿Cómo evitas que una casa arda mientras la calientas fuerte? Agua a mano, vías despejadas a las puertas, pote de brasas siempre cubierto, reglas que se vuelven rasgos construidos. Si lo comes en enero, cuando lo ganaste. En julio y agosto, cuando el pescado se secaba, la leche se volvía queso y mantequilla, el repollo se hacía agrio, el grano dormía seguro, en la oscuridad fresca. El trabajo de primavera comenzaba antes de que terminara la gratitud. Barcos alquitranados, techos reparados, herramientas remangadas, semillas probadas, objetivos fijados a partir de barriles vacíos y equipo gastado. Este ciclo Prepare gives resistir, gives aprender, gives mejorar. Es por lo que el registro material muestra un cambio constante y silencioso, no una gran invención, sino 100 pequeñas misericordias guardadas y enseñadas en costuras más gruesas aquí, puertas más inteligentes allá, mangos que encajan en la mano que los usa, almacenamiento dividido para que una sola fuga no arruine un invierno. La lección que sobrevivió a la noche es simple y dura, las limitaciones fuerzan claridad. El norte resolvió calor, luz, comida, agua, salud y cordura, porque la oscuridad cobraba la factura cada día. Sus respuestas, conservadas en vetas de madera, manchas de hollín, desgaste de herramientas, montones de huesos, lámparas y arcillas de piso, siguen siendo buenas donde el invierno, literal o no, es largo. Si este viaje por la larga noche cambió cómo ves la vida medieval, quédate con nosotros. Más historia basada en evidencia viene en camino. 2 favores rápidos para mantener vivo este trabajo. Suscríbete a Viking Times y toca si quieres más documentales profundos basados en fuentes. Cuéntame en comentarios, ¿probarías 2 sueños por una semana, sí o no? ¿Y por qué? Tu experiencia podría aparecer en un futuro episodio. Mira lo siguiente. Enlace en la descripción. Los finlandeses y viamianos, cazadores del bosque nevado que los vikingos temían, como tácticas del bosque norteño, esquís y trampas, humillaron a los saqueadores. Blood y juramentos reales. Ritual, anillos de juramento y por qué las palabras podían atar una vida en la ley y creencias vikingas. La noche termina, el trabajo no. Guardamos lo aprendido y construimos la siguiente estación sobre ello.